En este vídeo vamos a ver diferentes modelos de termostatos que son los que más utilizáis a la hora de hacer vuestra incubadora casera y además con buenos resultados. Aquí, a partir de este instante, vamos a ver diferentes modelos de termostatos y no solo nos vamos a conformar con verlos, vamos a hablar sobre ellos, vamos a ver cómo se conectan, vamos a ver cómo se ajustan y programan y también vamos a ver la calibración de cada uno de ellos para hacerte lo más fácil posible la construcción de tu propia incubadora casera. Si eliges alguno de los termostatos que vamos a ver en este vídeo, vamos a intentar que no tengas ningún problema con la conexión, programación y ajuste en tu propia incubadora casera. Esta imagen de este termostato que va a ser el que va a centrar nuestra atención durante un par de semanas. Este pequeño termostato vamos a ver cómo se conecta. Después vamos a ver cómo se ajusta y cómo funciona. Y después más adelante será el que precisamente, casi con toda seguridad, utilicemos para nuestra siguiente incubadora, para nuestro siguiente proyecto. Como podéis ver, esta es la sonda que utiliza, con esa cabeza metálica, y ese es su conector, no tiene mayor historia. Como veis, encaja solo de una forma y repito, esa es la conexión que tiene para la sonda. Aquí tiene esta ficha de empalme de 4 tomas, donde podemos ver que las dos de la derecha son para los 12 voltios a los que va alimentado el circuito, positivo, y el del extremo derecho negativo. Y después tiene dos tomas, K0 y K1, que son la salida del relé. El relé concretamente es esta parte que veis aquí, oscura, y que incluso en la parte de arriba, en la parte superior, tiene serigrafiado lo que son sus características. Debemos de mirarla siempre para saber la tensión a la que se puede alimentar, por supuesto también saber lo que es capaz de aguantar, que es algo que es lo que más nos conviene, y por supuesto no solo viene, como veis, en la hoja de instrucciones, sino también muchas veces viene serigrafeado sobre el mismo dispositivo. Si vemos desde aquí, desde esta toma, pues tiene el display, donde aparecerán evidentemente los dígitos que nos hace falta controlar, y por supuesto esos 3 botones pulsadores, donde uno es set, donde accederemos a los diferentes ajustes, y los otros 2 simplemente para acceder a lo que es aumentar o bajar los ajustes que queramos realizar al equipo, no al conjunto. Ya digo que es un relé bastante pequeño, pero no te dejes engañar por eso, porque nos puede sacar de más de un apuro. Por eso, en el vídeo de hoy primero vamos a ver cómo se conecta, y ya después, más adelante, veremos a ver el ajuste y su funcionamiento. Y por supuesto, como decimos, su alimentación es a 12 voltios y por lo tanto tenemos preparado por aquí este adaptador. Podemos utilizar otro tipo de adaptadores, sobre todo de juguetes, que los hay y muchos, que tengan 12 voltios o por lo menos un voltaje que se aproxime. Y repito, hay que mirar muy bien en la serigrafía en el propio aparato, donde nos viene con todo lujo de detalles pues las características del dispositivo. Como veis, salida 12 voltios y nada más y nada menos que, así con lo pequeño que veis, 2 amperios de intensidad. Este será el adaptador que utilizaremos para meterle al circuito, a lo que es nuestro termostato, los 12 voltios que necesita para su funcionamiento. Y aquí tenemos esta tabla a modo de banco de pruebas en la cual estamos realizando las pruebas a los diferentes termostatos, con un ventilador, un portalámparas para poner una bombilla que nos sirve para ver cuándo conecta y desconecta, más que por la temperatura, por la luz, y por supuesto el cableado que queda ahí desde que probáramos y hacíamos primero eso con nuestro termostato STC1000. Lo montamos aquí mismo y aquí explicamos todo su funcionamiento y todo lo que necesitábamos saber de ese termostato para ponerlo a funcionar y sacarle el máximo partido. Lo mismo haremos con el termostato que nos ocupa hoy. Aquí tenemos todo el conexionado de lo que es nuestro pequeño controlador, nuestro pequeño pero efectivo termostato que estamos viendo
en el día de hoy y vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. Primero desde este tablero de práctica y después en nuestra pizarra haciendo un esquema eléctrico donde quizás se vea hasta incluso mejor. Pero queremos primero empezar por aquí a ver si con esto ya lo podemos dejar medio claro. Mira, aquí tenemos en esta ficha de empalmes, en esta ficha de conexiones, este cable azul y este cable marrón que van a introducir aquí 220 voltios. Es el caso de nuestros hogares aquí en España donde tenemos 220 voltios. Si en tu casa, en tu zona, son 110 voltios, pues exactamente igual, ¿vale? Ya centrándonos en lo que es esa ficha de empalmes, tenemos lo siguiente. Ya ciñéndonos a esta ficha de empalmes, tenemos en este extremo dos cables conectados, ¿vale? Tenemos este cable azul y este cable amarillo. El amarillo corresponde a uno de los dos cables del ventilador y el azul corresponde a uno de los dos cables de la lámpara, de la fuente de calor, ya que en nuestro caso vamos a conectar el ventilador con la fuente de calor. Cada vez que el termostato encienda lo que es la lámpara, también encenderá a la vez el ventilador. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? El cable azul que decimos que es uno de los dos cables de la lámpara y el cable amarillo que es otro de los que va al ventilador. Ahora nos vamos a centrar en este cable que veis aquí, el marrón, que es el que recibe la otra parte de los 220 voltios de la tensión. Pues este cable marrón irá dirigido, aquí lo tenéis, a una de las dos entradas del relé. Y aquí tenéis estos dos cables que van a la otra entrada del relé. Estos cables son el otro cable que nos quedaba pendiente de la bombilla, de la fuente de calor y del ventilador. Ese cable marrón y ese cable blanco. Como podéis ver, ahí tenéis ese cable marrón que va a la bombilla y ese otro cable blanco que va al ventilador. Ya decimos que ventilador y bombilla, fuente de calor, irán los dos unidos para funcionar conjuntamente. A lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a estos dos conectores. Aquí es donde va la alimentación del circuito, rojo positivo y el blanco o negro negativo. Tenemos que tener muy pendientes la polaridad para no dañar el circuito incluso antes de comenzar a usarlo. Evidentemente hemos conectado el circuito a un adaptador de corriente que transforma los 220 de la red de nuestros hogares precisamente a esos 12 voltios que necesitamos para el funcionamiento de este dispositivo. Aquí lo tenemos para que no te quepa ninguna duda. Es un alimentador a 12 voltios, podemos utilizar de este tipo o de cualquier juguete que tengamos ya viejo por casa o cualquier cosa que nos pueda proporcionar esos 12 voltios de corriente continua. Ojo, repito, al positivo y al negativo. Y por supuesto nos queda, aquí está la conexión a la sonda con este conector que trae este dispositivo que no encaja de ninguna otra forma, además no tiene polaridad, ahí no hay ningún error. La sonda para evidentemente tomar la temperatura del interior de la incubadora que le sirva como referencia a este nuestro termostato. Y aquí tenemos la sonda, pues lo más cerca posible de la fuente de calor, en este caso la bombilla, para tomar referencia de temperatura para que cuando probemos nuestro termostato y expliquemos el ajuste, pues tengáis claro en todo momento pues cómo funciona, cómo se activa y desactiva según lo programado, la temperatura que le metamos en los diferentes parámetros, ¿no? Pero este es el conjunto, este es sobre nuestra tabla de conexiones, cómo se conecta este pequeño termostato y por supuesto ahora lo que nos queda es comprobar evidentemente si funciona o no. Aquí tenemos, que se me olvidó decírtelo antes, 220 voltios que van pues a la ficha de empalme
que mencionábamos, era para que quedara lo más claro posible, ¿no? Aquí tenemos los 220 voltios y aquí el adaptador a 12 voltios. Puede que ahora cuando lo conecte, como hemos utilizado pues esa bombilla, se desenfoque un poquito o cambie el contraste de luz en la imagen, pero rápidamente se hará y nos servirá simplemente para comprobar si el conjunto funciona o no. Activamos, le damos corriente y ahí lo tenemos. Ahora mismo la temperatura que tenemos aquí, fijaros, estamos ya en principio de verano cuando estamos grabando este vídeo, está en los 30 grados casi y medio de temperatura. Como veis, pues ha activado el ventilador y la bombilla, la voy a apretar para que lo veáis, ahí está, como fuente de calor, pues están los dos ahora mismo activados. Evidentemente, a medida que la sonda vaya captando lo que es la temperatura que vaya generando la bombilla, la fuente de calor, puedes utilizar cualquier cosa que haga que la temperatura se eleve, pues hará que vaya subiendo poco a poco. Ahí está subiendo lentamente y en el momento que llegue a lo que son los 38 grados de temperatura que le hemos programado, pues a partir de ahí se apagará y empezará a descender la temperatura, momento en que cuando llegue al valor mínimo que le hayamos programado, pues volverá a encenderse y continuará su funcionamiento. Lo hemos ajustado antes de seguir contándote nada para comprobar que funciona correctamente, no solo conectarlo, sino ajustarlo rápidamente para poder probar que todo está funcionando correctamente. ¿Veis? Sigue subiendo y así seguirá hasta los 38 grados que le hemos dado. Tiene ese pilotito rojo en la derecha del display que nos indica que está funcionando, que el relé está soltando tensión y por lo tanto tanto ventilador como resistencia, en este caso una bombilla, pues están activados. 37,6, con 7, ya le queda poco. 37,8, 38 casi ahora. Como lo veis, se ha apagado, puede que marque alguna décima más. Eso será evidentemente si tiene lo que es el residuo de calor, pero ahí lo tenéis, 38, y podemos decir que la conexión de nuestro dispositivo está hecha y que funciona perfectamente. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo nos vamos a detener tranquilamente en lo que es los ajustes, los parámetros de ajuste de este termostato para que lo puedas poner en funcionamiento. Este vídeo, antes de terminar, nos vamos a quedar en la pizarra con el esquema eléctrico para intentar todavía más si cabe subsanar cualquier duda que se te pueda presentar. Aquí tenemos este dibujo donde yo creo que se ve todavía mejor lo que es el tema de conexiones que explicándolo incluso que sobre el propio panel, ¿no? Dibujando, que ya sabéis que no es lo mío, aquí tenemos el ventilador y la bombilla, las conexiones a la ficha de empalme, a lo que es la parte del termostato, la sonda que no tiene más historia y el adaptador a 220 voltios, 12 voltios y la entrada con el enchufe a 220 voltios. Quiero deciros que imaginaros que hubiésemos cogido la resistencia a 12 voltios y el ventilador también, por ejemplo, de ordenador, de computadora a 12 voltios. Yo pienso que con este adaptador que hemos usado, este adaptador de 220 voltios a 12 voltios y 2 amperios de intensidad, como tampoco vamos a necesitar mucha potencia en el caso de que vamos a hacer una mini incubadora con capacidad de un huevo de gallina o 4 de codorniz dentro de poco, en un futuro aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, yo creo
que haciendo todo el conjunto a 12 voltios podría haber dado buenos resultados. Lo que ocurre que aquí lo hemos probado en el panel, como habéis visto, con una bombilla y con un ventilador más grande, pero tengo una resistencia ya preparada, pequeñita, de muy poca potencia, para que el consumo de esta mini incubadora sea también mini, pero va a 220 voltios, y entonces, por utilizar material que ya tenemos, pues la vamos a hacer de esta manera. Pero te lo cuento porque siempre digo lo mismo: los montajes que ofrecemos tienen múltiples variantes y que la podemos adaptar dependiendo del material que tengamos a nuestra disposición. Por eso puedes darle a la pausa si tienes algún problema en este momento del vídeo, y aquí tienes sobre el papel dibujado pues el cableado y dónde va cada uno de ellos en este montaje de este pequeño termostato, el W en 1209. Aquí tenéis en vuestra pantalla escrito en este folio los parámetros que nos podemos encontrar en este pequeño termostato, en este pequeño controlador, el W1209. Vamos a comenzar por P0. En P0 podemos elegir, podemos seleccionar para qué queremos utilizar este pequeño dispositivo. Si para el tema de frío o para el tema de calor, de calefacción. Evidentemente nosotros seleccionaremos P0 en H, en Heat, en calor, y a partir de ahí ya vendrán los ajustes para el uso que le vamos a dar, que en nuestro caso, por supuesto, es el tema de una incubadora casera. Después, una vez que tengamos seleccionado en P0 la H, pasaremos a P1. ¿Qué seleccionamos en P1? El diferencial de temperatura que queramos entre lo que va a funcionar, lo que se va a mover mínima y máxima nuestro termostato. El diferencial normalmente se le puede dar un grado para que funcione como lo vamos a poner nosotros, entre 37 o 38, pero nos da la opción también de hacerlo décima a décima, así que podemos ajustarlo, por ejemplo, en 0,5, por ejemplo, para ajustarlo en 37,5 o 38 si fuese el caso, ¿no? Pues ahí está el diferencial. Después el P2, ahí podemos ver la temperatura máxima de funcionamiento. En nuestro caso, pues como digo, los 38 grados. Después tenemos en P3 la temperatura mínima. Le calibraremos ahí en 37 grados centígrados. Después tenemos la función del P4. Ahí viene la calibración. Nos da un margen, creo recordar que de +/-4, donde ya una vez que tengamos todo el conjunto montado, conectado y demás, pasaremos a calibrar la sonda para que coincida la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos con la que nos marque después el dispositivo. Ya hemos hecho diferentes calibraciones en las diferentes incubadoras, y en la próxima que utilicemos este mismo termostato lo volveremos a hacer y lo volveremos a explicar detenidamente. Pasamos a la función P5. Ahí tienes un retardo que va a consistir en lo siguiente: por ejemplo, un retardo en minutos. Si por ejemplo en tu zona tienes muchos cortes de luz, hay que tener mucho cuidado cuando retomas la corriente, porque puede venir picos, puede venir una subida que puede acabar con todos los dispositivos que tengamos conectados en ese momento a la red, ¿no? También se puede utilizar porque si tenemos, por ejemplo, nuestra incubadora hecha en un material que es poco aislante, podemos decirle que entre encendido y apagado pues tenga ese minuto de retardo. A mí ahí no me gusta utilizarlo porque le doy prioridad a que la temperatura se mantenga en la correcta, no en tiempo, sí en temperatura. Y por último, este dispositivo tiene también el P6, que es una alarma que desconecta automáticamente nuestro termostato si pasa de la temperatura programada, ¿vale? En nuestro caso podemos ajustar evidentemente el P0, hay que seleccionar calor sí o sí, el P1, el diferencial también, temperatura máxima también, temperatura mínima también, y la calibración evidentemente cuando ya esté todo montado hay que hacerla para un correcto funcionamiento. Ya después P5 y P6 son opcionales, que no hay que hacerlo obligatoriamente para obtener un buen funcionamiento. Son dos aplicaciones más que tiene este termostato que se podrían utilizar, pero que tampoco pasa nada porque no la toquemos y la dejemos como viene de fábrica.
Vamos a ver a continuación todo lo que hemos visto sobre el papel referente a la programación de todos los parámetros de P0 a P6 y evidentemente vamos a decirte cómo puedes acceder a cada uno de ellos. Tiene 3 botones pulsadores, aquí los veis, pues tiene este de este extremo que es el botón Set, que es el que vamos a activar para ir navegando por todos lo que son los parámetros desde P0 a P6 y por supuesto tenemos estos otros 2 pulsadores que será para subir o bajar según los valores que queramos poner. Este termostato ya está ajustado, pero vamos a hacer el ajuste como si no estuviera hecho. Primero tenemos que ajustar la temperatura máxima que vamos a poner. Nosotros vamos a ponerlo a 38 y por lo tanto pulsamos el botón Set una vez. Automáticamente aparece ahí 38. Si quisiéramos más o menos, pues aquí tenéis, andaríamos hacia arriba o hacia abajo. Es un termostato decimal, por lo tanto cada uno de esos cambios lo va a hacer décima a décima. Una vez que lo tenemos ahí a 38, que repito, lo hemos hecho solo pulsando el botón Set, cuando dejemos de pulsarlo un rato, pues automáticamente volverá otra vez a la temperatura que tiene ambiente. ¿Veis? Ahí lo tenemos, 38, y podemos ir subiendo o bajando pulsando los otros 2 botones. ¿Ves? 38, pulsamos otra vez Set y automáticamente salimos de ese ajuste. Una vez que tengamos los 38 establecidos como temperatura máxima, en el caso nuestro, si tú quisieras la temperatura ideal 37,8, pues ya sabes cómo hacerlo, pues cogemos el mismo botón, el botón Set, y dejándolo pulsado un ratito, automáticamente entraremos en el margen de P0 a P6. Soltamos, ahí lo tienes, P0, y ahora mira, pulsando los otros 2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Veis? No tienen más historia. P1, P2, P3, ahí está. Una vez que tengamos, por ejemplo, P0, pues pulsamos Set y aparece H o C, frío o calor. Nosotros lo dejaremos en H porque tenemos la función calor, que es para lo que vamos a utilizar nuestro termostato. Una vez que tengamos ajustado, pues volvemos a pulsar Set y automáticamente seguiremos. Lo voy a dejar pulsado otra vez, que se ha salido. En cuanto lo dejemos unos minutos sin pulsar, automáticamente se saldrá del ajuste y volverá a la temperatura que marca en esos momentos la sonda y el termostato, ¿vale? Dejamos pulsado, como veis, un rato el botón Set y automáticamente ya tenemos P0, P1 era el diferencial. Pues si pulsamos otra vez Set, yo lo he puesto en 0,5. Si pulsamos otra vez, automáticamente volvemos otra vez a P. P2, ¿qué era P2? Temperatura máxima. Ahí está, 38. Puedes ajustarla a lo que quieras, ¿vale? Vamos a seguir, pues P3. P3 sería la temperatura mínima. P4 cuando estemos en calibración. P5 ya lo hemos hablado y P6 exactamente igual. Pulsamos Set y podríamos acceder a la alarma que tiene para seleccionarla o no. En este caso yo la voy a dejar apagada y ya está. Si dejamos sin pulsar ninguna tecla, cuando pasen unos pocos segundos automáticamente se saldrá del menú y ahí lo tenéis, marcará los 33 grados que hay ahora mismo de temperatura ambiente. Como podéis comprobar, es un termostato muy fácil de usar, muy fácil de programar, que no presenta ningún problema ni en el montaje que hacíamos la semana pasada ni en este a la hora de su programación. Intentaremos usar este termostato para ver qué resultado da ya en pleno funcionamiento en esa mini incubadora que tenemos pensado hacer dentro de un futuro a corto plazo. Y ahora vamos con este siguiente termostato que también da buenísimos resultados. El STC1000 es un termostato el cual vamos a ver ahora mismo completamente su funcionamiento, su conexión, los parámetros de ajuste y vamos a ver también explicado paso a paso un sistema de protección por si se nos va la temperatura demasiado alta con un ventilador auxiliar que puede salvarnos diferentes incubaciones. Así que a partir de aquí, el STC1000.
Primero es tener en cuenta pues la serigrafía que trae este termostato y otros termostatos también. Como veis, aquí están las fichas de conexiones del termostato y viene perfectamente indicado para qué es cada uno de ellos. Como veis, aquí en nuestro país tenemos 220 voltios, los pins 1 y 2. En el 3 y 4 tenemos el sensor o sonda, como quieras llamarlo, no tiene polaridad, al igual que los cables de tensión alterna, que tampoco tienen polaridad. Quiere decir que tenemos dos polos y podemos conectar a cada lado el que queramos, en el 1, en el 2 o al revés, que no hay polaridad. Pues ya digo, no hay más problemas. 220 voltios, 3 y 4 conectaremos la sonda. Y aquí, en estas funciones que tiene este termostato, o para frío o para calor, pues vamos a escoger lo que más nos convenga. Evidentemente nosotros lo que buscamos es la parte de calor, pero que estos termostatos también tienen una muy buena aplicación para el frío, en la cual ya nos pararemos más detenidamente en otras ocasiones. Te puedes preguntar que para qué, pues por ejemplo puede servir como para si tienes animales en sitios muy calurosos, en vez de conseguir temperatura, pues intentar bajarla, y en vez de activar una resistencia de calor, por ejemplo, activar ventiladores, extractores, etcétera, ¿no? Ya digo que es una aplicación de algunos termostatos que veremos más adelante, pero hoy nos centramos en la parte del relé de calor, que es lo que vamos a utilizar, y ahí es donde está la mayor parte de los problemas que tenéis a la hora de conectar cualquier tipo de termostato. Porque los 220 voltios no tienen mayor problema, el sensor, la sonda tampoco, pero ya digo, aquí a la hora de conectar la resistencia de silicona, las bombillas, las lámparas, como queráis llamarlo, la fuente de calor en definitiva, es cuando vienen la mayor parte de los problemas. Nosotros ya sabéis que también nos gusta conectar el ventilador justo con la resistencia de silicona, con la fuente de calor, para que actúe, se encienda y se apague controlado por el propio termostato. Pues bueno, mirad, tengo aquí pues un enchufe reciclado de un pequeño electrodoméstico que tenía por ahí, y es el que vamos a utilizar para meter 220 voltios en este panel de pruebas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, que vamos a coger esta ficha de empalmes y aquí es donde vamos a hacer la conexión de los 220 voltios, y a partir de aquí pues saldrán según se necesite para una parte o para la otra los 220 voltios con lo que vamos a jugar. Bueno, como veis no tiene mayor historia. Aquí en esta ficha de empalme tenemos los 220 voltios con este enchufe reciclado, ¿vale? Quiero que estéis pendientes a las conexiones, no tiene mayor historia, da igual uno a un lado o a otro, porque repito, la tensión alterna no tiene polaridad, no estamos hablando de corriente continua, que entonces tendríamos que tener en cuenta positivo y negativo. Es el primer paso que vamos a dar. Y ahora aquí tenemos la bombilla, lámpara, dependiendo del país donde nos estéis viendo, se llama o se la conoce de una forma o de otra, y aquí tenemos el ventilador. Pues bien, nosotros vamos a poner en paralelo el ventilador con la bombilla, y así las dos estarán activadas por el termostato cuando así lo necesite, ¿vale? Es la forma que a nosotros nos gusta más, pero que si queréis conectar solo la bombilla o la lámpara al termostato como fuente de calor y el ventilador dejarlo siempre funcionando, también es válido y vais a obtener resultados. Simplemente repetiros una vez más que tenéis que tener cuidado con el modelo de ventilador que uséis. Os lo digo porque no pasa nada mientras que el ventilador, por estar todo el día funcionando, no se caliente. Porque si el ventilador, por funcionar muchas horas seguidas, se calienta, te va a meter un calor extra en el interior de la incubadora, y lo peor que será un calor que no podrá controlar el termostato. Simplemente quiero que tengas en cuenta eso por si no has visto nuestros otros vídeos. Ojo si conectáis siempre funcionando el ventilador, si es un modelo que se calienta durante su funcionamiento, porque entonces nos va a variar la temperatura dentro de la incubadora. Vamos a conectar tanto la lámpara como el ventilador y ahora continuamos.
Aquí tenéis el interior del portalámpara. Como veis, también es reciclado, ya tiene muchos usos, pero bueno, nos sirve de sobra para lo que pretendemos. Y como veis, también tiene dos conectores, dos clavijas. Vamos a conectarlo, volveremos a fijarlo en el tablero y ya nos quedamos con los dos cables para afuera, que es lo que nos interesa ver a dónde irán cada uno de ellos. ¿Veis? Aquí tenemos ya los dos cables conectados a cada uno de estos conectores de nuestra lámpara y la vamos a fijar ya al tablero y nos quedamos con el otro extremo, que es lo que nos interesa saber, a dónde van a ir los dos extremos de esta lámpara. Mirad, y aquí tenemos los dos pins del ventilador, también dos, donde haremos la conexión ahora de los cables del ventilador a la bombilla, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho con la bombilla, con la lámpara, pues vamos a hacer ahora con el ventilador. Pues mirad, aquí tenemos los dos cables que le hemos puesto al ventilador, uno blanco y otro amarillo. Y aquí por esta parte tenemos pues los cables que vienen de la lámpara, de la bombilla, de lo que vamos a utilizar como fuente de calor. El siguiente paso que haremos será unir uno con cada uno con uno, y así concretamente uno con cada uno, y ya tendremos los dos conectados en paralelo, que se llama. Ahora vamos a coger uno de esos extremos, una de esas dos uniones de la lámpara y el ventilador, y la vamos a conectar directamente al relé. Por ejemplo, como estamos hablando de calor, de calefacción, aquí está, vamos a conectarla por ejemplo en el pin número 5, ¿vale? Vamos a comenzar por el relé, que es lo más complicado. Vamos a irnos aquí y vamos a conectar la primera unión en el relé, en el pin número 5. Pues bien, aquí está, como veis, un extremo de la lámpara y el otro extremo del ventilador van al pin número 5 del relé, la parte de calor, de calefacción, ¿vale? No tiene mayor historia, no os fijaros mucho en los empalmes ni en las conexiones, porque al fin y al cabo esto es un banco de pruebas y no será definitivo, simplemente estamos conociendo nuestro termostato. Vamos a seguir con más conexiones en nuestro tablero. Ahora nos quedamos con el otro extremo del ventilador y la lámpara, y le vamos a meter aquí en esta ficha de empalme en uno de los dos polos de 220 voltios. Lo vamos a conectar en uno de los dos, pero ya digo que es indiferente este o este, ¿vale? Ahí vamos a meterle 220 voltios al otro extremo de la lámpara y el ventilador. Ahí está esa conexión hecha. Ya tenemos los dos extremos del ventilador y la lámpara, uno a 220 voltios y el otro, hemos dicho, en el pin número 5 del termostato, en la salida de relé del apartado de calefacción. Yo creo que por ahora no hay nada complicado y yo creo que, vamos, no creo que os hayáis perdido porque estamos comenzando, pero pasito a paso, así vamos. Ahora volvemos de nuevo al relé del termostato y vamos a conectar el número 6. Como veis, conectamos el 5, la unión de la resistencia y la lámpara, y lo hicimos en uno de los polos de 220 voltios. Pues ahora, en el otro que queda libre, de aquí lo llevaremos al termostato, al pin número 6. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque recordad que tenemos aquí ya una conexión a 220 voltios. Tenemos que ponerla en la otra para así evitar un cortocircuito y que nos salte por los aires, pues puede que hasta el relé del termostato. En fin, con mucho cuidado, yo creo que no tiene mayor problema. La otra toma de 220 voltios que queda libre la vamos a llevar hasta la entrada número 6, la segunda entrada del relé en el apartado de calefacción, de calor. Bueno, ahí está ya conectado, no tiene mayor problema, y además con un cable marrón para que se vea la diferencia y se distingan entre cables. Del pin número 6, como veis, cable marrón. Seguimos la trayectoria del cable marrón y nos lleva a la otra parte de la ficha de empalmes, donde ya, recordad, aquí tenemos 220 voltios, ¿vale?
Esta es una de las uniones, el cable amarillo con el blanco del ventilador y la lámpara, y este solo que nos va directamente hacia la otra parte del relé del termostato. Bueno, aquí se ve todo el cableado y demás. Ya hemos hecho la conexión de la lámpara y el ventilador, que los vamos a poner los dos juntos directamente hacia nuestro termostato, y ahora lo que vamos a hacer es pues meter directamente 220 voltios a nuestro termostato en los pins 1 y 2 en esta entrada, y ya después conectaremos en la 3 y 4 la sonda, pero vamos por partes, paso a paso. Como veis, fijaros cómo tengo la mesa con mis anotaciones, con los restos de cables todos reciclados, la caja, en fin, un poquito de todo desastre, pero lo importante es que todo vaya poquito a poco cogiendo color. Pues mirad, como en esta ficha de empalme tenemos 220 voltios que entran directamente con este cable marrón y azul, que es el cable con el que vamos a conectar el dispositivo a la pared, pues podemos coger y aquí mismo hacer un empalme, sacar los cables, empalmar y de aquí llevar los 220 voltios directamente a nuestro termostato. ¿Veis? Y aquí está, eso es lo que hemos hecho. Hemos quitado los cables de la ficha de empalme, le hemos añadido estos dos más pequeños de color negro y de ahí vamos a llevar los 220 voltios al termostato. Ahí lo tenemos, ya lo tenemos anclado este cable. Aquí lo tengo, este cable lo hemos anclado a 220 voltios y aquí en este extremo pues tenemos ya los 220 voltios que llevaremos a los pins 1 y 2, que es donde vamos a ponerle los 220 voltios a nuestro termostato. Vamos allá. Aquí está, otra conexión más, ya tenemos los 220 voltios metidos ahí al dispositivo, ya tenemos la conexión del relé, ya tenemos conectada también la lámpara y el ventilador en paralelo. Pues lo que nos queda ahora mismo pues es las conexiones, voy a quitar el cable que no desenfoque, 3 y 4, que es el sensor, que es la sonda, es la conexión que nos queda. Ahí lo veis, ahí queda esa ficha de empalme todavía sin usar, que es lo que nos queda para ya estar a puntito de comenzar a probar nuestro termostato, el STC 1000. Pues la sonda aquí la tenemos, como veis, con esa cabeza así metalizada, y aquí están los dos pins de conexión que no tienen polaridad. Repito que se pueden conectar uno al 3 y el otro al 4 indistintamente y no pasa nada, que la sonda no tiene polaridad, ¿vale? Pues la pondremos, como te digo, en el 3 y 4 y la enrollaremos aquí en este alambre que hemos hecho aquí de esta forma tan rústica para que quede cerca de la bombilla y tome lectura de temperatura nuestro termostato digital, para así en este banco de pruebas comprobar si funciona o no. Bueno, ya tenemos aquí nuestro termostato, lo hemos girado para ponerlo mirando acá para afuera y ya le hemos conectado la sonda, y la sonda pues la hemos anclado con ese mismo alambrillo que trae para que esté bien enrollada. La hemos anclado aquí a este alambre para que quede cerquita de la fuente de calor de la lámpara. Yo creo que ya están todas las conexiones bien hechas. Evidentemente los cables están a su forma, por aquí sueltos, largos, para que lleguen de un sitio a otro, pero repito que es un banco de prueba para conocer el termostato, que no le deis más vueltas, que ya cuando lo vayamos a poner en la incubadora pues nos tomaremos un poquito más de molestia para ponerlo, para que quede por lo menos decoroso. Pues abro un poquito de plano, ya tenemos aquí nuestro alargador de corriente para meter al circuito los 220 voltios y por lo menos comprobar de momento si el montaje está bien hecho, si no salta nada, si funciona o no. Vamos a conectarlo y lo comprobamos. Ahí está, ya tenemos aquí 220 voltios y aquí tenemos el termostato ya encendido y funcionando perfectamente. Ahora mismo marca 17,8 grados centígrados, pero no sé si se verá ahí desde esa distancia. Tenemos aquí
calor y frío, y está ahora mismo, como veis, programado en lo que es frío, ¿no? Entonces, evidentemente no va a saltar la lámpara ni nada por el estilo, porque el primer ajuste que debemos hacerle, el primer ajuste a la hora de programar nuestro termostato, evidentemente tiene que ser seleccionarle aquí calefacción, para que así ya empiece el relé a actuar. Ahora mismo, como sabéis, en el relé de frío no tenemos conectado nada, evidentemente no hace nada. Simplemente nos marca la temperatura que tenemos ahora mismo en esta tarde aquí en nuestra localidad en Marchena. Pues aquí estamos dentro de nuestro panel de mandos y ahí tienes la bombilla que utilizamos como fuente de calor. Le pusimos, os recuerdo, este bote de cristal para que la temperatura cambiara más lentamente, porque ahora mismo hace mucho frío y hacía unos cambios muy rápidos y no podíamos ver perfectamente qué es lo que pasaba. Pues aquí está la sonda, como veis, al lado de la bombilla y dentro de este bote de cristal, como si fuera el interior de la incubadora casera, ¿no? El funcionamiento, pues bien, ahí tenemos ahora mismo la fuente de calor encendida y aquí tenemos el termostato que marca 37,5, que es cuando se apaga la bombilla, que es lo que acaba de ocurrir. Ahora, pues evidentemente irá bajando la temperatura poco a poco, y cuando llegue pues con una diferencia de aproximadamente, no me acuerdo si fue 1 grado o medio grado, pues de nuevo encenderá la fuente de calor y volverá a subir la temperatura, manteniéndose en el margen programado. Esto ahora mismo no es lo importante, porque eso ya lo explicamos en el vídeo anterior dedicado a este termostato, dedicado a nuestra incubadora casera. Lo que viene a continuación es lo que nos tiene que quedar claro. Mirad, ahí tenéis la bombilla y al lado, justamente aquí, tenemos dentro del cristal la sonda. Está retirada porque si la pusiéramos pegada, pues entonces la temperatura se dispararía incluso cuando la bombilla se apagara. ¿El por qué? Pues porque la bombilla estaría hirviendo y aunque se apagara, pues la temperatura en nuestro termostato se dispararía. ¿Veis? Ahora mismo se ha apagado. Ahí tenemos dentro del bote de cristal, tenemos ahí los reflejos de la luz del sol que entra por la puerta, pero bueno, se ve. Aquí tenemos la sonda, ¿veis? Le pongo la mano, se ve mejor, aunque un poco más oscuro, la sonda y la bombilla. Pues ahora mismo no hay ningún problema de residuo de calor, porque como veis el termostato tiene 37,5 y rápidamente baja décima a décima hasta la mínima programada. Ahora es cuando vamos a ver de lo que estamos hablando, de lo que queremos explicarte. Pues bien, como explicábamos en el montaje de este termostato, el ventilador y la fuente de calor la conectamos en paralelo. En su momento, pues conectamos la bombilla con el ventilador para que cuando el termostato lo activara, pues saliera andando. Ahora no está andando porque hemos cogido el ventilador y lo hemos conectado de otra manera. Lo hemos hecho porque no teníamos ahora mismo otro ventilador a mano para explicar lo que queremos, pero hemos cogido la bombilla, sigue encendiéndose en su funcionamiento normal. Imagínate que junto con la bombilla se accionara un ventilador, ¿no? Este va a ser el ventilador que vamos a coger como seguridad. Me explico. Ya vimos que nuestro termostato tenía un doble relé, uno para el frío y otro para el calor. Pues ahora este ventilador lo vamos a conectar en el apartado de frío. Y ahí están los cables del ventilador en el otro relé que tenemos aquí, en el apartado de cooling. Anteriormente estaban los dos aquí en el apartado de calor y los teníamos los dos en paralelo, tanto la bombilla como el ventilador. Pues ahora le hemos quitado el ventilador y el ventilador, suponte que este era otro ventilador más que le hemos añadido al montaje, pues lo tenemos aquí como garantía de que si la temperatura se pasa de lo marcado,
pues entonces él va a actuar para intentar enfriar el interior de la incubadora. Y ahora, como veis en las imágenes, fijaros lo que hemos hecho. Hemos pegado la sonda completamente a la bombilla. Se ha apagado ahora mismo, pero fijaros qué temperatura tiene ya nuestro termostato. Ahí está, vamos a desplazarlo un poco para que se vea, 40 grados con 7, casi 41 grados de temperatura. Imaginaros que por cualquier motivo ha llegado a esa temperatura, pues al minuto, cuando lleve un minuto subiendo la temperatura, dentro de muy poquito va a saltar el ventilador. Esperaros a que haga el minuto y ya veréis cómo termina saltando el ventilador. ¿Por qué? Porque la temperatura ha pasado de 37 grados y medio. ¿Lo veis? Acaba de saltar el ventilador y entonces supuestamente si lo tuviéramos dirigido hacia la sonda, pues evidentemente hacia la fuente de calor, refrescaría la incubadora y haría que esa temperatura pues bajase. Ahora fijaros bien, vamos a quitar el tarro de cristal, vamos a separar la sonda y vamos a dejar que la temperatura vaya bajando. Ya tenemos la sonda retirada. Como tenemos quitado el bote de cristal, la temperatura va a bajar rápidamente y ahí está. Acaba de parar el ventilador. ¿Por qué? Porque ya ha bajado de los 37 grados y medio de temperatura. Como veis, de nuevo ha vuelto a encender lo que es la bombilla y de nuevo vuelve a calentar. Vamos a hacer ahora, sin el bote de cristal, pues la misma operación. Cogemos y vamos a pegarle la sonda a la bombilla y rápidamente va a subir de temperatura. Como veis, la hemos pegado, la hemos arrimado y ahí nuestro termostato ya veréis cómo rápidamente va a comenzar a subir. 34, en cuanto pase de los 37 grados y medio, pues saltará el ventilador. Con una cosa, que lo mínimo que se puede programar ese salto es a 1 minuto. Hemos puesto F3 a 1 minuto y una vez que la temperatura pase de 37 y medio, a partir del minuto, pues el ventilador saltará. Como veis, ahora ha pasado ya de la temperatura, evidentemente se irá a los 41 grados aproximadamente porque la lámpara ahora mismo está completamente ardiendo, ahí lo veis, y la sonda está totalmente pegada. Se irá rápidamente a los 41 grados, pero en cuanto el ventilador pase 1 minuto se activará y si estuviese orientado hacia la fuente de calor lo enfriaría y evidentemente lo metería de nuevo en el margen. Este es este sistema, digamos que de seguridad, que trae incorporado nuestro termostato. Vamos a taparlo con el bote para que así coja rápidamente esos 41 grados de temperatura que te digo, porque si en el bote ahora mismo hace mucho frío aquí, aunque esté el sol fuera, y evidentemente no es lo mismo que si estuviera dentro del bote de cristal. Ahora veréis cómo va a subir más de temperatura porque va a aprovechar la sonda mucho más el calor que desprende la bombilla. Ya está parpadeando el pilotito, como veis, y en cuanto pase 1 minuto, si la temperatura no ha bajado de los 37 grados y medio, pues rápidamente se activará el ventilador que tenemos por ahí de emergencia, ya veréis. Esperamos el minuto y rápidamente se activará. Ya sé que el vídeo hoy se nos va a ir un poquito de tiempo, pero es que no hay otra forma de probarlo que no sea aquí, justo en el panel de pruebas que hemos realizado. 38,6, vamos a ver si sube un poquito más, pero dentro de unos segundos va a saltar el ventilador sencillamente porque ya queda poco para ese minuto de espera que tiene mínimo nuestro termostato. Vamos a enfocar al ventilador, no sé si se ve desde aquí el funcionamiento, yo creo que sí, le he acercado un poquito el zoom, ahí lo tenéis. Se acaba de activar y si nos imaginamos que está con el aire dirigido hacia la fuente de calor, ya veréis, vamos a quitarle
el bote, rápidamente baja la temperatura y ahí tenemos el ventilador ha parado ya, porque está dentro de los márgenes marcados. Y así sucesivamente. Evidentemente, dentro de la incubadora no tiene que haber nada raro supuestamente que haga subir tan rápido la temperatura. Entonces, un minuto que tarda en actuar es muy poco tiempo para que la temperatura suba demasiado. Entonces, si tenemos algo que genere calor dentro por un mal funcionamiento, pues mientras va subiendo, antes de que suba medio grado, posiblemente ya saltaría el ventilador. Pero vamos a explicarlo todo más detalladamente en la pizarra. Y para empezar quiero que veáis el esquema eléctrico de esta nueva conexión que hemos hecho. Si nos vamos aquí a los conectores 5 y 6, que era lo del tema de calor, pues aquí tenemos la conexión a la lámpara, a la bombilla que hemos utilizado como fuente de calor y la conexión a 220 voltios, ¿vale? En el primer montaje, y si queréis por ahí seguir manteniéndolo con otro ventilador, aquí tenemos la bombilla, pero podemos conectarle en paralelo otro ventilador para el reparto del aire caliente, que no tiene nada que ver con lo que vamos a explicar ahora. En este relé de frío, en los conectores 7 y 8, pues hacemos igual que aquí, pero en vez de poner una bombilla ponemos el ventilador que va a estar ahí en caso de emergencia. Conectamos un extremo al ventilador y el otro a 220 voltios y en el otro extremo le metemos los 220 voltios, ¿vale? Ese es el esquema eléctrico, cómo quedaría nuestro termostato, el STC1000, en caso de que queramos utilizarlo también con esa aplicación. Repito que aquí junto a la bombilla podemos ponerle en paralelo el ventilador que se va a encargar del reparto del aire caliente en nuestra incubadora casera, en el interior. Y bueno, con este dibujo que tenemos aquí, ya sé que no soy un pintor de primera, pero bueno, a ver si se entiende. Con este dibujo donde imaginaros que esto de aquí abajo son los huevos en la bandeja de huevos de volteo automático o manual. Y ya que hemos visto que en nuestro banco de pruebas tenemos una bombilla, pues mirad, aquí tenemos dos bombillas conectadas junto con el ventilador que hará el reparto de aire caliente hacia los huevos o hacia el techo, como ya hemos explicado en más de una ocasión, ¿no? Pues en este caso, imaginaros que tenemos las dos bombillas, como repito, con el ventilador, y ahora hemos cogido el otro ventilador de seguridad y lo hemos puesto aquí arriba en el techo. Pues imaginaros que por lo que sea se nos dispara la temperatura y entonces pues entra en funcionamiento este ventilador, o bien introduciendo aire de fuera hacia el interior, o bien utilizándolo a modo de extractor para que vaya sacando aire caliente. Supuestamente dentro generaría ese exceso de temperatura o bien las lámparas o bien el ventilador con su funcionamiento, ¿no? Entonces la evacuación de aire se haría más rápidamente colocando el ventilador de seguridad arriba, porque es precisamente donde se va el aire caliente, a la parte de arriba, ¿vale? Podría ser una de las cosas que podamos hacer, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Aquí podemos poner el ventilador con dos agujeritos hechos en la pared en contacto con el exterior, y a lo mejor aquí en este extremo podemos poner otros dos agujeritos como entrada de aire para algo tan importante como es la renovación del aire interior de la incubadora. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que tampoco podemos hacer un agujero muy grande aquí, porque entonces eso, mientras que estuviera funcionando bien, afectaría a lo que es la humedad relativa y a la fuga de temperatura en el interior, porque se trata de que lo tengamos como dispositivo de emergencia, pero no que ya nos esté interfiriendo esta apertura que hagamos aquí para este ventilador dentro del funcionamiento normal. Quiero que tengáis en cuenta que para utilizar esta función lo que no tenemos es que perjudicar el funcionamiento de nuestra incubadora, porque lo que sí tenéis que tener claro es que para que se dispare aquí la temperatura tiene que ser porque algo no va bien.
Puede ser que sea el residuo de calor, ¿vale? Que el residuo de calor, pues con esto lo disminuyamos muy rápidamente. Pero si hay algún calentamiento extra que se nos escape a nosotros de las manos, pues evidentemente no podemos estar con este sistema funcionando continuamente, porque algo no va bien. Entonces tendríamos que mirar y examinar cuál es el problema, porque repito, esto sería en caso de emergencia para solucionarnos el problema antes de que nos demos cuenta, pero no para que esté funcionando constantemente, porque al extraer aire va a hacer que por este orificio entre aire del exterior, modificándote ya lo que es la humedad relativa y la temperatura. Es lo que tienes que tener claro. Incluso si lo ponemos metiendo aire o sacando aire, va a influir después en los parámetros que hayamos ajustado cuando la incubadora estaba funcionando bien. Así que recuerda, es algo provisional que nos puede solucionar un problema puntual que nos pase, pero no como para dejarlo en un continuo. También puede servir, imaginaros que tenemos la incubadora en verano, por ejemplo, en un cuarto donde la temperatura un día, porque venga una ola de calor, suba en exceso de 38 o 39 grados. Pues entonces, evidentemente, nos ayudaría un montón, porque evidentemente sacaría el aire caliente, estaría en funcionamiento mientras que la temperatura no bajase de la marcada. A continuación ahora le llega el turno a este termostato. Es uno de los modelos de la marca ACO. Es el TTDP20. Y a partir de aquí, igual que hemos hecho con los anteriores, vamos a ver lo que es la conexión, la programación y la calibración para su utilización en nuestras incubadoras caseras. Los termostatos tienen, imaginaros que esto es el termostato, ¿no? El termostato aquí tienen 2 tomas y aquí normalmente tienen 4, ¿vale? Normalmente esa es la distribución que tienen. Lo pueden tener más separado o de otra forma. Normalmente estos 2 son para la sonda, ¿vale? Estos son de la sonda. La sonda podemos conectar, tiene 2 cables, tanto a un lado como a otro es indiferente. Ahí no tienes que prestar atención porque la sonda no tiene polaridad. Es una resistencia variable que dependiendo de la temperatura va cambiando de valor. Eso es realmente lo que nosotros conocemos por sonda, una resistencia que cambia de valor según la temperatura, ¿vale? Y aquí no tenemos problema. Aquí tiene otra toma de entrada, ¿vale? Que aquí va la alimentación, 220 voltios, ¿vale? Aquí le llega directamente los 220 voltios. También da igual que pongas este aquí o este aquí, porque es corriente alterna y no tiene positivo y negativo como la corriente continua. Por ponerte un ejemplo, las pilas, las baterías, es corriente continua y tiene su positivo y negativo. Normalmente el positivo rojo y el negativo negro, ¿vale? Donde está, digamos, lo más difícil, entre comillas, es en las 2 partes que te quedan, que vienen casi siempre con este símbolo. Enfoca aquí, Raúl. Te viene así, con este símbolo. Y esto es el relé, que interrumpe la corriente o da corriente o la interrumpe, o sea, se cierra, se abre, se cierra, se abre. Este es el símbolo del relé. Ahí es donde vamos a conectar y es donde vamos a hacer sobre todo nuestra principal atención la vamos a dedicar al relé, ¿vale? Entonces, aquí está el relé y la conexión es de la siguiente manera. Esta es la resistencia, ¿vale? Normalmente el símbolo de la resistencia es esto, con sus 2 extremos. Aquí puedes poner, por ejemplo, una lámpara, una bombilla normal, lo que tú quieras. Por ejemplo, el símbolo de la bombilla en electricidad electrónica es este, un círculo con una cruz, ¿vale? Para que tú lo sepas para otra vez. Pero como estamos con resistencia de silicona, este es el símbolo de la resistencia. Y el ventilador, pues el ventilador lo dibujamos así con aspas y ya sabemos, ¿no? Hay 2 formas de conectar el ventilador. Una que esté constantemente encendiéndose y apagándose, junto con la resistencia de silicona que lo controla el termostato, que a mí personalmente es la que más me gusta, y otra que esté siempre funcionando recibiendo la corriente 220 voltios directamente, ¿no? O sea que el ventilador, aquí iría el enchufe, ¿vale? El enchufe y el ventilador también iría conectado
cada uno a un lado. Y entonces el ventilador, cuando tú enchufaras la incubadora, automáticamente saltaría. Ya digo que no es ese el caso, ¿no? Nosotros vamos a coger y vamos a conectarlo junto con el termostato. Entonces, mira bien lo que te voy a decir, que ya después lo vamos a ver mucho mejor porque vamos a pasar manos a la obra y vamos a apuntar en la pizarra lo que hagamos arriba para intentar que no nos perdamos. El ventilador, pues va conectado a los dos extremos. Esta era la lámpara, perdona. Vamos a hacerlo de otra manera para que se vea el ventilador. El ventilador pondremos un círculo y esta la resistencia, ¿vale? Como hemos dicho. Pues un extremo, un extremo, un extremo y otro. Pues cogeremos un extremo de la resistencia y el ventilador y los unimos, ¿vale? Y los dos juntos, ese extremo que hemos unido, la resistencia con el ventilador, pues lo llevamos a una de la parte del relé. Ya tenemos una parte de relé conectado, ¿vale? Pues ahora hacemos lo siguiente. La otra parte, la que nos queda libre, tanto de la resistencia como del ventilador, también las unimos y ahora sacamos el cable para acá, ¿vale? Y ahora, el otro punto del relé que nos queda libre, pues lo sacamos y lo llevamos aquí al ladito del otro para que se vea. Pues bien, aquí es donde hay que tener cuidado con los cortocircuitos. ¿Por qué? Aquí recuerda que te dije que teníamos 220 voltios. Aquí, ¿no? Pues aquí hay que meter también 220 voltios para alimentar el relé y por supuesto el ventilador y la resistencia. Pues mira bien, aquí es donde hay que tener mucho cuidado con los cortocircuitos, ¿eh? Es la única complicación que tiene la conexión del termostato. Ya después el ajuste traerá otras, pero ahora mismo la conexión, lo importante es que hagamos la conexión bien para que no dañemos el termostato u otro de los componentes y por supuesto que no pegamos un chispazo en la casa y se nos vayan los plomos y demás. Pues entonces simplemente, si aquí tienes 220 voltios y aquí tienes 220 voltios, pues ¿qué hacemos? Unimos y sacamos y esto exactamente igual. Unimos estos dos sin que se toquen y de estos dos sacamos otro. Entonces aquí y aquí le metemos 220 voltios y ya se distribuyen y se reparten a la entrada del relé y a la entrada de alimentación del termostato, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacerlo más fácil, pues puedes hacerlo con una ficha de empalme, ¿bien? Que ya te lo explicaremos y es mucho, mucho más fácil. ¿Cómo? Pues coge una ficha de empalme de 2 tomas, ¿vale? Con sus tornillos. ¿Y qué hace? Pues uno aquí y otro aquí, y igualmente con este, uno aquí y otro aquí. Ya tiene los dos conectados y ya no tendrás más problemas. Así vienen todos los termostatos. Los termostatos prácticamente, el tema de conexión es el mismo. Lo que te puede variar es la distribución de donde tenga la sonda, de donde tenga el relé y de donde tenga los 220. En este caso, por ejemplo, pues como te he dicho, aquí tiene 220 voltios, este es el relé y aquí esta sería la sonda. No tiene más historia. La sonda no tiene polaridad, no tiene positivo ni negativo y da igual que pongas un cable a un lado que el otro al otro. 220 voltios, da igual que pongas un cable a un lado y otro a otro. Aquí en el relé es donde hay que tener cuidado. Te lo estoy diciendo muchas veces, a lo mejor puedo ser pesado, pero es que realmente no tiene más historia. Prestar atención, sobre todo, al relé, a la conexión de la resistencia de silicona y del ventilador. Unimos los dos extremos, uno con cada uno de la resistencia con uno del ventilador, uno de la resistencia con uno del ventilador. Una unión va al relé y la otra va a 220 y la otra a 220, ¿vale? Pero vamos a ir a la práctica y enseguida lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con las conexiones, ¿vale? Recuerda en el vídeo anterior que estos son los cables que nos venían tanto de la resistencia de silicona como del ventilador, ¿vale? Unos están unidos para yo saber que es de uno y otro de otro, ¿no? Pues vamos a cortarlo de tal manera que estemos seguros que llegan a la regleta de ficha de empalme y vamos quitando lo que nos sobra. Vamos a pelarlo, los 4 extremos y así ya vamos uniendo, vamos a unir primero el ventilador y la resistencia de silicona. Aquí uno, vamos con el otro, ahí, y ahora vamos también con el otro aparato. Ahora no te preocupes que en la pizarra he hecho un dibujo a mi manera, no esperes tampoco una obra de arte, se ve en el dibujo el termostato
lo que es la regleta de 3 conexiones de empalme y los cables que salen de la incubadora, para perdernos lo menos posible, ¿vale? Lo hago aquí y te lo explico en la pizarrita para que tú veas prácticamente cómo van las conexiones. Aquí, esta es la cuarta punta ya, ahí va. Ya están todos pegados y ahora, pues bueno, liamos los cables. Esto no tiene mayor historia, esto seguro que lo hemos hecho todos en nuestra casa, si no para una cosa para otra, seguro. Y ahora te digo qué es lo que vamos a hacer. Te estoy diciendo al principio, te estaba diciendo que somos cada vez más nuestros vídeos. La verdad que da alegría cuando cogemos nuestros vídeos, nos ponemos a verlos, a mirar nuestros vídeos en el canal YouTube y vemos que la cifra de personas que van viendo los vídeos pues te da ánimo. La verdad es que te da ánimo porque muchas veces te preguntas a ver si estoy yo aquí grabando y haciendo cosas de estas y no interesa a nadie, ¿no? Otra cosa a lo mejor es que te gusten las explicaciones más o menos como las estamos dando, para eso puedes opinar si te gusta o no y aquí se aceptan toda clase de sugerencias, de críticas, en fin, de todo, para eso estamos, ¿no? Pues mira, ventilador y resistencia. Cogemos un cable del ventilador y otro de la resistencia y los unimos, ¿vale? Cable de ventilador con cable de la resistencia y los unimos, ¿vale? No tiene mayor historia. Y ahora cogemos, nos vamos a la ficha de empalme y escogemos un agujerito para meterlo, ¿vale? Poquito a poco aflojamos el tornillo y ahora apretamos. Apretamos bien para que no se nos suelten los cables, porque después algunos tenemos que hacerle otra modificación. Yo normalmente voy ya a tiro hecho y lo hago del tirón, pero claro, quiero hacerlo paso a paso para que no te me pierdas, ¿vale? Pues ahora repetimos con los dos extremos que nos quedan, que es uno de la resistencia y el otro que nos queda del ventilador. Hacemos la misma operación. Los unimos y nuevamente a la ficha de empalme. Lo vamos a poner en el centro, ¿vale? Lo metemos y apretamos. No tiene, ya te digo, mayor historia. Ahí está. Ya tenemos el ventilador y la resistencia conectados, ¿vale? Cada uno a un extremo. Da igual que sea el del centro o al del lateral, pero hemos escogido estos dos. Tú lo haces igual y así no te me pierdes por el camino. Aquí está el mini croquis que hemos hecho, el termostato, la ficha de empalme y el agujerito de la incubadora desde donde salen los cables, ¿no? Pues hemos cogido dos cables, uno de la resistencia y otro del ventilador, que juntos lo hemos unido y lo hemos llevado a este lado. Y ahora los otros dos cables, una punta del ventilador y otra punta de la resistencia, lo hemos unido y lo hemos llevado al centro. Ese es el primer paso que hemos dado. Seguimos adelante y ahora vamos a conectar. Aquí tengo un trozo de cable mayor, que este va a ser el cable donde después vamos a poner aquí un enchufe y va a ser donde le vamos a dar corriente a la incubadora, ¿vale? Este va a ser el cable de corriente. Después le pondremos aquí el enchufe macho, que será donde le metamos 220 voltios a nuestro aparato, ¿vale? Pues hacemos la misma operación. Vamos a pelar los cables. Pelamos uno. Ahí va, no tiene más historia. Pelamos el otro y tampoco tiene más historia, ¿vale? Lo liamos un poquito, así. Le damos vuelta y el otro igualmente. Le vamos dando vuelta y ahora vamos a conectarlo. Ahora te voy a decir cuál va a ser la conexión. Una conexión la hacemos en el extremo que teníamos aquí suelto, ¿vale? El que nos quedaba. Y metemos un extremo ahí. Da igual los colores, no te fíes en que uno es marrón y otro azul, que eso no es por nada, es porque es así el cable que hemos cogido. Da igual el cable que le pongas porque no lleva polaridad, ¿vale? Esto es un detalle de que era el que teníamos y no hay más. Te quiero decir que normalmente yo tengo mis herramientas y por supuesto las tengo específicas para cada cosa porque llevo ya mucho tiempo haciendo incubadoras y claro, tengo mi instrumental. Aquí lo que te saco es lo más cutre para que tú veas que con cualquier herramienta se puede hacer un destornillador normal, un martillo normal, en fin, que no hace falta tener un instrumental a lo bestia para decir hacer una incubadora, ¿eh?
Simplemente lo estoy haciendo lo más básico posible para que no te me eches atrás o no cojas miedo cuando digas, pues es que este tiene herramientas de todas clases. Las tengo, pero ya te digo, lo voy a hacer lo más básico posible e intentaremos ir avanzando un poquito más a medida que vayamos explicando otras cosas, ¿vale? Lo dicho, un extremo a la ranura que nos quedaba sola, ¿vale? Que nos quedaba ahí pendiente. Ahí está. Aquí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que en el plano que te hice al principio, y si lo estás viendo, claro, grabado, vete para atrás si quieres recordarlo, te dije que una de las uniones del ventilador y la resistencia de silicona teníamos que meterle 220 voltios directamente. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo sacamos y le metemos el otro extremo de 220 voltios, ¿vale? En la del centro, en la ranura del centro. La reliamos y la metemos nuevamente en la ficha de empalme. Ahí ya tendremos una toma de 220 voltios. Lo metemos bien dentro para que a la hora de apretarlo no se quede cable pelado fuera. Evitamos una descarga desagradable y los cortocircuitos, lo principal. Hay que evitar cortocircuitos, ¿vale? Aquí está. Pues mira, el cable de 220 voltios, el que va a ir conectado a la luz, uno va en el extremo solo y el otro va en el del centro, donde va un cable de la resistencia y un cable del ventilador. Vamos a la pizarra y te lo explico mejor. Volvemos a nuestro dibujo, a nuestra pizarra. Aquí tenemos el enchufe, aquí, y aquí tenemos los dos cables. Aquí vamos a meter los 220 voltios aquí al enchufe de la casa. Pues cogemos uno, lo hemos unido a estos dos cables que iban al centro. Y el otro lo hemos metido directamente aquí en el tercero que quedaba solo de la ficha de empalme. Ese es el siguiente paso que hemos dado. Volvemos de nuevo aquí a la tarea, enfocamos de nuevo nuestro termostato y ficha de empalme donde se nos centra ahora mismo todo el mundo. Aquí no hay nada en el exterior. Aquí ahora mismo toda nuestra atención al termostato y la ficha de empalme. Vamos ahora a meterle 220 voltios al termostato, ¿vale? Vamos allá. Pelamos el cable con cuidado, no hace falta que peles mucho cable porque vamos al termostato y el termostato tampoco necesita mucho cable pelado. Ahí, un poquito de nada. El otro extremo ya si quieres lo pelas un poquito más, que es el que vaya a la ficha de empalme. Y ese no pasa nada porque lo pelemos un poquito más. Lo reliamos, así. Y reliamos también el otro extremo. Ya digo que le vamos a meter 220 voltios directamente. Los 220 voltios vienen por aquí, el marrón y el azul. En este de este extremo y en el del centro. Pues ¿qué hacemos? Tiene que tener directamente 220 voltios. Pues vamos allá, lo conectamos en el azul, por ejemplo, azul con azul. En el del medio, una toma de 220 voltios. Ahí. Y apretamos. Lo apretamos ahí. Y ya tenemos en el del medio 220 voltios. Y ahora buscamos en el termostato una de las entradas que pone 220 voltios. Aquí es donde está la tensión de 220 voltios. Pues cogemos y nos vamos a uno de los extremos, metemos y apretamos con mucho cuidado. Los termostatos no es bueno forzar demasiado los tornillos una vez que notamos que están presionados, porque se suelen partir por ejercer demasiada presión, ¿vale? Tampoco hay que hacerlo a lo bestia ni nada, simplemente que el cable se quede sujeto. Ya tenemos nuestra primera conexión a 220 voltios en el termostato. Vamos con la segunda. Hacemos lo mismo, la misma operación. Pelamos el cable, no hace falta que pelemos demasiado la puntita, ahí va, y pelamos también el otro extremo, un poquito más, ¿vale? Aquí ya está. Lo reliamos, ahí, y reliamos el otro extremo también. Si antes habíamos puesto azul con azul, pues ahora la otra toma de 220 viene del cable marrón. Pues vamos al cable marrón, ¿vale? Al final, mira por dónde, el que los cables traigan color nos va a servir para explicártelo mejor. Y ya te digo que ha sido casualidad que es el cable que hemos pillado, ¿no? Pero creo que viene hasta mejor, ¿vale? Ahí lo apretamos. Ya está bien apretado. Y ahora nos vamos al termostato y lo conectamos a 220 en el otro pin que nos queda libre, no hay más historia. Ahí está dentro. Buscamos el tornillo. A ver si busco la forma fácil para... Ahora. Apretamos suave, sin llegar a forzar mucho porque corremos el riesgo que la ficha de empalme del termostato
se separe de la placa base del circuito y no lo llegamos ni a estrenar. Pues bueno, aquí está, 220 voltios, la primera conexión que hemos hecho directamente al termostato. Nos vamos a la pizarra y te digo cuáles son las conexiones. En la pizarra lo que hemos hecho es meter 220 voltios al termostato. Como los 220 voltios llegan directamente al centro y a esta punta, pues de aquí a una toma de 220 voltios y de aquí a la otra toma de 220 voltios. Ya hemos metido 220 voltios a nuestro termostato. Vamos ahora a meternos en el relé. Vamos con las conexiones del relé, ¿vale? Pelamos el cable, pelamos aquí una puntita y ahora pelamos la otra puntita. Procura coger unas tijeras que sean malillas, porque normalmente de pelar cables y eso le quitas el filo, y si tu señora o a quien le pides la tijera resulta que se da cuenta que se la has mellado o le has quitado el filo, pues puede llevarte bronca. Yo tengo ahí esa tijera que es vieja, pero que me sirve absolutamente para todo. Para todo tengo esas tijeras, ella lleva ya un montón de años conmigo, mira cómo está, pero no veas el apaño y el avío que da. Y si me la cargo, no tengo que aguantar riñas de nadie. Pues vamos ahora a hacer la primera conexión del relé, ¿vale? Recuerda que el relé tiene también dos tomas, una recibe los 220 directamente y la otra recibe a la resistencia y al ventilador. Pues bueno, nos vamos a esta esquina. Aquí está. Metemos el cable. Lo apretamos. Ahí está. Y nos vamos ahora al relé. Y se lo conectamos a uno de los extremos del relé. Esta es la conexión directa al relé de lo que es el ventilador y la resistencia de silicona, ¿vale? La resistencia de calor. Ahí está. Ahí. Vamos a la pizarra y explicamos lo que hemos hecho, dónde hemos conectado el cable, por si no se ve aquí en directo. En la pizarra hemos cogido este extremo y lo hemos unido directamente a una de las tomas del relé. Si te fijas bien, es la unión del ventilador y la resistencia de silicona. Una de las uniones al extremo y ya la tenemos conectada a una de las partes del relé, ¿vale? Vamos a conectar ahora la otra toma de relé y la misma operación. Pelamos el cable con cuidado. Pelamos la otra punta, el otro extremo. Ahí. Y bueno, reliamos. Y aquí reliamos. Ahí va. Ahora hay que tener cuidado con lo que te digo con lo de los cortocircuitos, ¿vale? Te voy a explicar por qué. Aquí tenemos los dos cables que nos traen 220 voltios, el marrón y el azul. Recuerda que aquí ya está el azul, aquí es donde hemos metido 220 voltios. Pues ahora, para meterle al relé el otro extremo de 220 voltios, a la fuerza tiene que ser este extremo, que es donde está el cable solo. Aquí ya tenemos un extremo. Si volvemos a meter este cable, cortocircuito a la vista. Entonces, mira bien dónde conectamos. Este lo vamos a conectar marrón con marrón, para que no haya dudas ninguna, ¿vale? Ya te digo que al final nos va a venir hasta bien que hayamos puesto los cables de color, y ya te digo que eso ha sido la casualidad, que normalmente si pillo cables blancos del todo, cojo blancos del todo y para adelante, ¿no? Pues reliamos los dos cables ya que están en el mismo sitio, así tiene más fuerza la cogida, atornilla mucho mejor. Ahí lo sujetamos. Y apretamos, ¿vale? Y ahora este cable lo metemos en la sonda, en el relé que nos quedaba pendiente. Ahí va. Metemos en el relé que nos quedaba pendiente y apretamos para que el cable se quede bien sujeto, ¿vale? Ok. Ahí. Apretamos bien sin forzar. Si miras bien por aquí, Raúl, veis que los cables están conectados y no tienen pelillos sueltos. Los pelillos son muy peligrosos porque si tienen pelillos y con la cercanía que tienen las distintas conexiones, ahí es cuando tenemos un cortocircuito. En cualquier despiste que no reliemos bien los cables,
tenemos el susto. Y ahora nos vamos a la pizarra de nuevo y cogemos desde aquí, desde este extremo, y lo llevamos a la otra toma de relé que nos quedaba, ¿vale? Y ahora nos queda la sonda, ¿vale? La sonda tiene un cable bastante largo porque, claro, el fabricante no sabe qué utilidad le vas a dar o dónde lo vas a poner, o en fin, pues tiene un cable bastante larguito. Pregunta que hacían mucha gente cuando antes reparaba incubadoras o cuando daba consejos a gente que se la quería hacer. ¿Importa algo por cortar el cable de la sonda? No es que importe, ¿no? Lo podemos cortar a la medida justa a la que vayamos a utilizar y no tiene mayor problema. La diferencia viene que al ser la sonda una resistencia variable de la temperatura, mientras más largo es el cable, más posibilidad de error hay, más porcentaje de error. Entonces, al cortarlo, según la teoría, no tiene que haber, mientras más corto, menos porcentaje de error, porque el recorrido es menor. Yo normalmente lo que hago es, por si algún día quiero reutilizar el termostato y demás, lo dejo entero y después lo recojo todo con bridas, porque ya veréis. Todo este cableado que se ve, que está a la vista, podemos utilizar regletas y distintos medios que hay para que el cable quede bien oculto, o canaletas, para que quede perfecto, ya el acabado que le queráis dar, ¿vale? Yo aquí lo estoy montando, intentando hacerlo lo más fácil, básico posible, para que no haya ninguna duda. Pero que si tú los quieres perfeccionar más, pues hay cada uno el tiempo y el dinero, ¿no? Pero que con esto se pueden hacer 20.000 variantes y maravillas, la verdad que sí. Hasta hacer incubadoras con un acabado casi perfecto. La sonda, como te dije antes, no tiene polaridad y se puede poner uno a cada lado. Vamos a conectar la sonda, tiene 2 pins y en este extremo es donde vienen los conectores para la sonda, ¿vale? No tiene ni que pasar por ficha de empalme porque no es necesario, ¿no? Conectamos uno primero, nos aseguramos de que está bien cogido y ahora metemos el otro pin, ahí está, y apretamos igualmente, ¿vale? Ahí está, ya tenemos la sonda unida, ¿eh? Después ya la llevaré al interior de la incubadora, la atornillaremos y ya te diré cómo se termina de colocar. Ahora lo que me interesa es que sobre la pizarra veas cómo se conecta, qué conexión hemos hecho con la sonda. Y en la pizarra, pues la sonda, dibujo así una cabeza con los 2 cables, uno aquí y otro aquí, no tiene más historia. Estamos viendo es lo principal a la hora de ajustar el termostato, ¿no? Lo normal es que cada termostato traiga sus tablas de valores, qué significa cada una de las letras que nos vamos a encontrar cuando estemos accediendo al menú del termostato, y por supuesto de ahí tendremos que ir escogiendo pues los valores que haya que modificar para darle a ese termostato la utilidad que le vamos a dar, en este caso el de una incubadora. Estos termostatos que estamos manejando nosotros sirven tanto para el frío como para el calor y traen un montón de ajustes, como ves en la tabla. Ahora, a continuación, vamos a irnos a nuestra pizarra y te voy a decir los parámetros que nosotros tenemos que modificar para sacarle la parte dedicada al calor y sacarle esa parte para que la temperatura ronde o vaya entre los 37 y 38 grados, que va a ser la gama de funcionamiento que le vamos a dar. Como te digo, nuestro ACO es decimal, podríamos ajustarlo décima a décima, pero para menos complicaciones y que nos va a valer de sobra para el tema de gallináceas y cosas que normalmente se sacan en una casa, ¿no? Para aves de corral, para que nos entendamos todos, nos va a ir de lujo. Con un grado de diferencia entre 37 y 38 no vamos a tener ningún problema. Lo primero que hay que hacer, el primer paso, es buscar el botón SP, ¿vale? Y ahí tenemos que programarlo a 38 grados. Va a ser el tope de temperatura que le vamos a dar. Ya digo que a mí me gusta ponerla que estén entre 37 y 38. Ahí, en ese rango de temperatura, sacaremos prácticamente todas las gallináceas, lo que son todas las aves de corral, todas las variedades de gallinas, faisanes, codornices, perdices, prácticamente todas, ¿vale? Después, los ajustes que vamos a retocar serán los siguientes: C2 y C3. ¿Qué conseguimos en C2 y C3? Pues en C2 vamos a conseguir el punto de ajuste máximo
De ahí no se puede pasar. Entonces, como hemos dicho, 38 serán 38 y C3 lo contrario, el punto mínimo. 37. Entonces, ahí va a estar andando nuestro termostato, entre 37 y 38. También tiene una opción, como te digo, que es frío o calor, porque estos termostatos son una maravilla tanto para el tema de cámaras frigoríficas, congelación, refrigeración, para todo ese tema va de maravilla, y para calor, por supuestísimo, que es el uso que nosotros le vamos a dar. Eso lo conseguimos ajustar en la tecla PO o P0. Aquí el 0 es frío y el 1 es calor, por lo tanto P0 lo tendremos que ajustar al 1, que es calor. Solamente con estos 4 parámetros ya tendremos más o menos ajustado nuestro termostato para que nos funcione. Hay algunas personas que ya nos mandan correos o a través de la página de Antonio Incubadora y nos dicen que qué modelo exactamente es el que estamos utilizando. Yo la verdad es que se me había pasado por alto y te lo voy a poner aquí. El modelo, como te digo, es el modelo ACO. Modelo TTDP20. Y la referencia de este artículo, de este aparato, es de, a ver si lo digo, 141-23. Este es el termostato, por si lo buscas o por si alguien tiene uno en su casa. Ya digo que si tiene otro modelo más antiguo, o si ves el vídeo más tarde, cuando pase ya cierto tiempo y han sacado uno superior, los ajustes en los termostatos ACO varían muy poquito. Prácticamente tu intuición te va a llevar a ajustarlo sin problema si ya has probado otros modelos o si has hecho este proyecto con nosotros. Y antes de empezar con el ajuste, aquí tenemos nuestro termostato que está funcionando, como veis y oís. Sigue subiendo la temperatura, está todavía sin ajustar, claro. Y vemos 3 teclas, una más grande que pone Set, que es la que hay que pulsar para acceder al menú, y otras 2 teclas a la derecha, que tiene una sirve para encendido, otra tiene el símbolo de frío, pero no hay que echarle cuenta, simplemente es para navegar hacia arriba o hacia abajo. Ya veis que también tiene una flechita cada una, la de arriba para arriba y la de abajo, para ir dando más o menos valores una vez que seleccionemos la letra que andamos buscando. Ya te digo que esas teclas son multifuncionales, valen para más de una cosa según se apriete más, se apriete menos, o se deje más tiempo o se deje menos tiempo. Lo que vamos a hacer es entrar ya de lleno en el ajuste de la incubadora y vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. Vamos a comenzar ya en serio con nuestro termostato y a ver cómo lo explicamos para que tú lo tengas claro en tu casa y no te quedes atrancado ahí. Esta es la parte importante de verdad, el ajuste, que es lo que voy a intentar hacerlo con todo lo que esté a mi alcance, a ver si te puedo hacer entender cómo se ajusta este. Y varía muy poco, créeme, el ajuste de los demás termostatos. Lo que varían son las letras y los parámetros, pero echándole un vistazo a la tabla no hay problema. Primero vamos a dar la tecla Set a la grande y la vamos a dejar pulsada hasta que nos aparezca SP. Esperamos un poquito de paciencia. Aquí la tenemos y ahora le damos hacia arriba hasta marcar 38 grados, ¿vale? Es el tope que le vamos a poner. Dejamos pulsada el botón de arriba hasta que llegue a 38. Cuando llegue a 38 nos paramos evidentemente y ya tendremos el primer ajuste hecho. Va lenta la cosa, es normal. Hemos partido de 0, seguimos ajustando 24, 25, 26 y así seguiremos hasta 38. Si tienes alguna duda siempre puedes retroceder otra vez a la pizarra y mirar las explicaciones. ¿Ves? 38. Le damos a Set y ya está programado en 38. Ahora mismo se acaba de parar la sonda porque ya poco a poco va recibiendo la información. Ahora vamos a ajustar el punto de encendido y el punto de corte, que eran C2 y C3. Pues volvemos a presionar el botón Set, pero ahora cuando aparezca SP no vamos a retirar el dedo, vamos a seguir presionándolo hasta que nos aparezca la siguiente letra. Pulsamos, nos aparecerá primero SP, pero pasamos de eso, seguimos adelante, seguimos pulsando, SP no nos interesa, ya está ajustado. Ahí nos quedamos. Nos aparece esta letra, pues pulsamos otra vez Set y miramos a ver lo que hay. Aquí está la gama de la C.
Dijimos C2. Tenemos C2. Pulsamos Set. Y vamos buscando el valor de 38. Dejamos pulsado abajo o arriba, por un lado o por otro. Vamos a llegar igual a 38, que es el punto máximo. Y esperamos hasta llegar a 38. Sigue bajando rápidamente, con un poquito de paciencia. La paciencia es lo básico en esto de la incubadora, créeme. No solo a la hora de ajustar el termostato, sino en todo. A la hora de esperar y estar seguro de coger una puesta buena para incubar. Estar seguros de que tienen pise. No mirar tanto los huevos, no molestar tanto a las gallinas cuando tienen los pollitos. En fin, la paciencia en esto, en la cría, es vital para todo, ¿eh? Pues con paciencia, esperemos hasta llegar a 38, ya estamos llegando, 42, 41, 40, 39, 38. Afinamos y ya tenemos 38. Confirmamos en Set y ya tenemos 38. Ahora, como está en C2, damos para arriba y aparece C3. Pulsamos Set e igualmente le damos para arriba hasta marcar 37, el punto donde ya no baja más la temperatura de que le vayamos a marcar al termostato. Recuerda, entre 37 y 38. Empieza a subir, 13, 14, 15, seguimos hacia arriba, sigue subiendo y repito, en 37 nos paramos. El orden en el que el ajuste da igual. Yo he empezado por el SP, por los C y ahora nos vamos a ir a la que nos queda, que es el P0, pero que da igual. 37, lo tenemos bien, le damos a Set, confirmar. Ahora vamos a buscar EP para salir de donde estamos. EP, en todo lo que nos metamos, significa salir al paso anterior. EP, confirmamos y vamos a buscar ahora dónde está la gama de los P. Vamos a buscar aquí. Aquí lo tenemos, del tirón. P0, le damos y buscamos. El 0 era para frío y el 1 para calor, confirmamos. Ahí está, ha vuelto a encenderse. Ya supuestamente tenemos ajustado el termostato. Nos queda EP salir y ya tiene 37 grados. Nos queda un paso súper importante que es concretamente la calibración de la sonda. Y ahora vamos con la parte importante del ajuste, lo último, la calibración de la sonda, que es donde de verdad mucha gente tiene problemas a la hora de ajustar la incubadora. Lo demás, siguiendo los pasos y viéndolo en el vídeo, yo creo que no está complicado, ¿no? Ya te digo que yo tampoco puedo estar en la piel de cada uno de vosotros y decir si es más fácil o más difícil. Pero de verdad, por experiencia, donde la gente tiene más problemas es en la calibración de la sonda. El termostato, tú imagínate que tu termostato, una vez que tú ya lo tienes funcionando, te marca 38 grados. Realmente esta es la base de la incubadora por dentro, ¿no? Pues si los huevos los tenemos aquí, que el termostato sin ajustar todavía te marca aquí 38, no quiere decir que en los huevos tengamos 38, ¿vale? Podemos tener aquí, nos marca el termostato 38 y aquí a lo mejor podemos tener 36 grados. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí es donde viene el tema de la calibración de la sonda. Al termostato hay que decirle que está equivocado y que aquí tiene 36 grados y no 38. La calibración de la sonda en este modelo se calibra en el CO o C0. CO, lo vas a ver y lo vas a reconocer de momento. Ahí todos los termostatos tienen un margen arriba o abajo para poder calibrar lo que es la sonda, para decirle al termostato qué temperatura tiene que marcar, qué temperatura es la lectura que tiene que sacar, ¿no? Creo que estaba, no sé si en más menos 10 o en más menos 7, eso es lo de menos, ¿no? Ahora tiene aquí el rango de valores hasta más menos 10 o vamos a ponerlo en 10, igual, o es 7, 7 o 10 o 10, depende del fabricante, tiene ahí un margen en el que movernos. Pues bien, tú coges y te vas, depende de la temperatura que te marque el termostato y depende de la temperatura que te marque a la altura que tú vas a poner los huevos, pues tienes que ir moviendo C0 a más 1, más 2, menos 1, menos 2, hasta que te coincidan la temperatura que te marque el termostato a la temperatura que te marque el termómetro que tú coloques a la altura de los huevos. Por eso es importante que tú tengas aquí un termómetro de confianza, porque este termómetro es el que le va a dar la referencia al termostato para actuar. Nosotros
en este vídeo ya prácticamente vamos a poner punto y final por una sencilla razón, porque la calibración de la sonda es algo que necesita tiempo. ¿Por qué? Hay que dejarlo funcionando, que coja su temperatura, que la temperatura en el interior se estabilice y que cuando la miremos estemos seguros de que esa es la temperatura que marca en ese momento. Podemos hacerlo con termómetros digitales o con termómetros de mercurio. Yo personalmente tengo unos cuantos modelos de cada clase y me apoyo en todo. ¿Por qué? Porque los voy colocando en una esquina, en la otra esquina, al fondo, aquí más cerca, y ya cuando hago el ajuste lo hago del todo, de una vez del todo y sin problema. Miro los 4 termómetros y veo que en los 4 termómetros que tengo, pues la temperatura sea la ideal. Recuerda, el ajuste de la sonda se hace, la calibración se hace en C0 o CO, y tenemos que variar arriba o abajo la diferencia de grados que haya entre la base de los huevos y el termostato. Te voy a decir, te lo voy a recordar una vez más para que no se te olvide, que muchas veces, depende del material aislante que utilices para la caja, vamos a tener problemas para conseguir que haya la misma temperatura en todos los habitáculos. Eso pasa porque mientras más malo es el material, más problemas tengamos para que mida lo mismo en todos lados. Pero te recuerdo que entre 37 y 39 las gallináceas salen sin problema. Pero ojo, 39 ya va la cosa pasadita de temperatura. En 37 ya de ahí para abajo se quedan los pollos a medio formar, medio endeble, y no se llevan a buen puerto, y si salen siempre malillos y con problemas, y ya más de 39 el pollo se forma pero muerto completamente dentro del huevo. Pero lo importante es que tenemos mucho margen, no hace falta ponerla de precisión para lo que nosotros la queremos, simplemente que si vas a sacar unas especies que sean, hombre, caras, que la hayamos pillado así, ya difícilmente la vayamos a pillar más, pues que entonces afinemos. Pero que en este margen de 2 grados los pollos de corral salen sin problema. Bien, aquí tenemos nuestro termostato ya casi completamente ajustado, a falta de la calibración de la sonda. Ahora vamos a casi terminar nuestro vídeo dejándolo preparado con sus termómetros dentro y su higrómetro para empezar a tomar datos, para empezar a tomar medidas y por supuesto para intentar afinarlo lo máximo posible para comenzar a sacar, de ahí es donde la prueba de fuego, para comenzar a sacar algún que otro animalito para ver si funciona, si hemos hecho bien el trabajo o no, o hay que darle algún pequeño retoque. Ahora mismo le he abierto la puerta a la incubadora para que pierda grado rápidamente, se ha quedado estancado en 37, lo que pasa que evidentemente cuando pase a 36,9, que serán 90 y tantos, saltará, y se tiene que mantener, repito, en el rango de ese grado, entre 37 y 38 grados. Eso ya no es problema porque de eso se encarga nuestro amigo. La calibración ya sí es trabajo nuestro y es prácticamente con lo que vamos a despedir nuestro vídeo de hoy de incubadoras caseras. Por eso vamos a esperar a que salte. Le voy a abrir la puerta para que se active lo que es el termostato, que lo tiene que hacer ya mismo, tiene que estar a punto de hacerlo. Esa es la ventaja de utilizar, ahí acaba de saltar. En cuanto le hemos abierto la puerta, bajará un poquito, evidentemente por el aire que le ha entrado, pero ya comenzará rápidamente a subir en cuanto la resistencia de silicona haga su trabajo y llegue hasta los 38 grados que le hemos programado. Te repito que esa es la ventaja de utilizar este material, que aísla muy bien la temperatura y que va a hacer que al cabo de un montón de tiempo, cuando le hayamos dado un montón de uso, nos hayamos ahorrado bastante dinero en lo que es electricidad. Esta es la diferencia entre hacerla en materiales aislantes y materiales que no lo son tanto. No quiere decir con ello que no funcionen, pero el termostato va a trabajar muchísimo más. Aquí lo tienes, no se te olvide antes de continuar, C1 igual a 1, hay que ajustarlo al número 1. El procedimiento pues sigue accediendo al menú como te hemos dicho en el vídeo anterior y no tiene más historia. Lo que pasa que ya te digo, te pido perdón porque es un dato importante pero que se me había quedado atrás. Viendo el vídeo una vez ya que lo teníamos producido nos hemos dado cuenta y bueno, por recordarlo no está de más, aunque sea de esta manera. Y aquí tenemos nuestra incubadora funcionando. Como te dije, hay que dejarla funcionando unas cuantas horas
para que el habitáculo se caliente, las paredes cojan temperatura y, por supuesto, adquiera una velocidad de funcionamiento que nos permita ver y confiar en los datos que saquemos, desde luego, un poco más tarde del interior, ¿no? Que no es enchufarla y rápidamente mirar a ver la temperatura que tenemos y ya fiarnos de ella. No hay que dejarla un rato, que el termostato funcione y por supuesto, después ver si la temperatura que tenemos en el interior se corresponde con la que nos marca el aparato. Te recuerdo que en el vídeo anterior dejábamos colocado dentro pues 3 termómetros, que era uno digital y 2 que eran de mercurio, ¿vale? Uno en cada esquina, uno en una esquina, otro en la otra y otro en el centro, ¿vale? Y el digital era un termómetro que tenía higrómetro también a la vez. Así vamos a sacar la lectura de temperatura y también vamos a sacar la lectura de la humedad relativa del aire, ¿eh? Matamos 2 pájaros de un tiro. Así que recuerda, tenemos 2 de mercurio, uno en cada esquina y en el centro el digital, donde también sacaremos, aparte de la temperatura, la lectura de la humedad relativa. Son los datos que nos interesan. Una vez que veamos esa temperatura que nos marca el termostato, abrimos rápidamente la puerta y vemos la lectura que tenemos en el interior, pues pasaremos a calibrar la sonda. Se calibraba en C0. Buscaremos el parámetro en nuestro termostato C0 y ahí le daremos el último retoque para que esto pueda llegar a buen puerto. Como veis, al lado del termostato no lo puedes perder nunca, ese papelillo que no es otra cosa que las instrucciones de nuestro termostato. Ahí está la tabla, cómo se navega por dentro, en fin, todo lo necesario. Eso no lo podemos perder porque si no nos vemos ciegos a la hora de graduarlo. Y bueno, aquí tenemos nuestra incubadora funcionando, el termostato subiendo poco a poco de temperatura. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: esperamos a que llegue a los 38 grados, se apague y abrimos la puerta de la incubadora y sacamos primero el termostato digital, que nos va a dar la primera lectura, y después hacemos lo propio con los otros 2 termostatos, los de mercurio, para ver y tomar referencia de cuál es la temperatura que marca el interior. Ya te digo que no tiene que ser la misma la del termostato que la de los termómetros. Eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos comprobar y por último, por supuesto, lo que queremos ajustar. Ahí va, 37,9, 38, se parará y ahora rápido abrimos la puerta, sacamos nuestros aparatos y marca, pues fíjate lo que marca: 40,8 y 57% de humedad. Por supuesto, la humedad está perfecta, pero la temperatura marca casi 3 grados más de la que necesitamos. Vamos a coger también los de mercurio y ahí está, ya ha bajado un poquito, no sé si se verá en la cámara, pero marca ahora 39, sigue bajando al salir de la incubadora, pero la lectura es válida y prácticamente nos va a servir para darle el toque final. Aquí tenemos que, evidentemente, cuando lo sacamos de la incubadora ya va bajando de forma rápida y bueno, lo que nos interesa ya lo tenemos. Estos son los valores en los que nos vamos a centrar ahora muy detenidamente para la calibración de la sonda. Cuando nuestro termostato marcó 38 grados, que era la temperatura máxima a la que la hemos programado, nosotros rápidamente hemos abierto la puerta porque ese es el máximo de temperatura, ¿no? Es el que tenemos que graduar como máximo. Abrimos rápidamente la puerta de la incubadora y ¿qué ocurrió? Que nuestros termómetros de dentro nos dijeron, tanto el digital como el de mercurio, que dentro no había 38 grados, dentro había 40 grados realmente. Después decirte que la humedad está ok, la humedad está perfecta porque si te has visto los vídeos anteriores ya te dijimos el rango de humedad necesaria para que salieran todo el tema de gallináceas, aves de corral, que es lo que más vamos a sacar, ¿no? Y la humedad va a variar ya muy poco y está perfecta. Dentro de ese margen no tendremos ningún problema de humedad. Nos vamos a centrar ahora en esto, en esta variación de temperatura que hay de 2 grados en este caso, de que el termostato nos dice 38, pero la realidad nos dice que no, que hay 40. Si hubiéramos dejado aquí nuestra incubadora,
El ajuste hubiera sido perfecto, pero la calibración nefasta. ¿Por qué? Porque a 40 grados, como ya te he explicado en otros vídeos, no sacamos ni uno. A lo mejor de casualidad nos sale un superviviente que sería todo un fenómeno, porque nacer con 40 grados de temperatura, cuando ya digo lo máximo y ya justito son 39 y poco, no vamos a tener porcentajes buenos, segurísimo, eso te lo digo ya. Por eso, aquí lo importante, lo del tema de la calibración de la sonda. ¿Qué hacer ante esto? Pues eso será a continuación. Borramos lo que teníamos y aquí te tengo la pizarra llena de un montón de números, pero te lo explico rápidamente. La calibración de la sonda se hacía en el parámetro C0 o CO, como quieras. Normalmente de fábrica viene en 0, en el centro, ¿no? Después tú tienes el gráfico que te puede llegar hasta una cantidad arriba, una cantidad abajo idéntica. Algunos modelos en más menos 7, otros en más menos 10. Este modelo de ACO he estado echándole un vistazo y tiene más margen, más menos 20, pero rara vez suele haber tanta variación. Entonces, de 0 podemos subir a más 1, más 2, más 3, así sucesivamente hasta donde llegue. Y después para abajo, pues de 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Recuerda aquí en esta esquina que el termostato nos marcaba 38 cuando realmente había 40 grados dentro. 40 grados nada más y nada menos era la temperatura. Entonces, ¿qué hacer? Pues le decimos a nuestro termostato: te estás equivocando, ¿vale? Es lo que le decimos realmente a nuestro termostato: te estás equivocando. Pero claro, no podemos decirle te estás equivocando, hay que decirle también en cuánto te estás equivocando para que lo corrija, para que sepa realmente lo que la sonda le marca y lo pueda corregir arriba en donde está situado. Pues en fin, hay más 2 grados dentro de la incubadora. Hay 2 grados más de lo que nos marca la incubadora. Entonces, el ajuste consistirá en C0 más 2. Ese es el ajuste para que realmente estas cantidades se igualen y pase de haber 38 en el termostato y 38 dentro, ¿vale? Esta diferencia de 2 grados la tenemos aquí y es lo que le vamos a decir. Mediante esta corrección C0, 2, ya vamos a nivelar los 2 grados de diferencia, ¿vale? Ya con esta tabla y viendo lo que hemos hecho, depende de la lectura que tú saques dentro, pues tendrás que ponerle más 2 o menos 2 y así sucesivamente. Una cosa que no falla es que si tú, por ejemplo, tienes, ¿qué te digo yo? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? 38 en el termostato y te marca, por ejemplo, para que tú tengas una idea, 36 grados dentro, pues habría que hacer lo contrario. Habría que decirle al termostato menos 2. Y así subiríamos 2 grados. Le tendríamos que decir al termostato: tío, que tienes 2 grados menos ahí dentro. Pues le metemos menos 2 y ya lo corregiría el termostato. De todas formas, si no tienes muy claro si más 2 o menos 2, si lo haces y ves que se le suman, y lo que necesitabas era quitarlos, pues ya sabes lo que tienes que hacer, lo contrario, no tiene más historia, pero es necesario la calibración de la sonda. Después te voy a explicar otra forma de calibrar la sonda, si para ti este método es muy complicado, más manual, más artesanal, que no es lo ideal, pero que también funciona bastante bien. Ahí tenemos una nueva pizarra con garabatos diferentes que ahora te explico rápidamente en qué consisten. Consiste en lo siguiente. Ya te he dicho que lo ideal es hacer la calibración de la sonda con el C0 y como te he explicado, ¿no? Pero por si alguien se lía o se confunde un poquito, yo conozco gente que entiende menos de electricidad o que se aturrulla más fácilmente y que no quiere tantas complicaciones y también la ha ajustado de la siguiente forma que yo te voy a decir. En nuestro caso teníamos 38 grados que nos marcaba nuestro termostato y dentro teníamos 40. Había que quitarle 2 grados a la bandeja de huevos porque si no, no tendríamos ningún nacimiento. ¿Sabéis cómo hacen algunas personas para calibrar la sonda de una forma más casera, digamos, entre comillas, pero que también suele dar buenos resultados? Pues de la siguiente manera. A esta altura de la sonda es donde tenemos 40 grados. Pues bien,
Si subimos la sonda más para arriba o bajamos la sonda más para abajo, hará que esta temperatura nos vaya variando, tal como lo oye. La temperatura va a variar si ponemos la sonda más cerca de la resistencia de calor o más lejos. Entonces, una forma de calibrar también, sin tener que tocar más el termostato, lo que es calibrar la temperatura que te marca el termostato con el interior, es subir o bajar más la sonda. Así también se puede conseguir. ¿Qué problema tiene? Que si la diferencia es muchísima, pues evidentemente entonces nos será imposible hacerla de esa manera. Pero en el caso de que sean 2, 3 grados o incluso menos, subiendo la sonda o bajándola, vamos a hacer que la diferencia de temperatura la podamos compensar de esa manera. No es la que yo recomiendo, recomiendo la otra que te he explicado anteriormente, pero también entiendo que si hay gente que se lía más fácilmente o que le cueste más trabajo entender los ajustes que hemos llevado a cabo y ya con trabajito hizo la primera parte y ya esto te puede venir un poco largo, también tenía que decírtelo, que de esta manera también conseguimos nuestro propósito, que al fin y al cabo es lo principal, conseguir que el termostato te marque 38 y que aquí dentro, en la bandeja de huevos, también tengamos 38 grados. Es lo principal, si no, no vamos a ninguna parte. Y ahora lo que hemos visto en la pizarra lo aplicamos a la práctica. Dejamos pulsado el botón Set hasta que aparezca primero SP, no nos interesa. Seguimos apretando el botón Set y ahora nos aparecerán otros valores. Ahí lo tenemos. Probamos en este, pulsamos Set, SP era para salir, le damos y ahí lo tenemos, C0, C1, C2, aquí está la tanda de la C. ¿Ves? C4, C5, C6, EP era para salir, no. C0, le damos y estaba en 0. Y dijimos que teníamos que darle el valor de 2. 0,1, ¿ves? Como es decimal, va subiendo o bajando décima a décima. 2. Damos a set, tenemos ya el valor, C0, le damos a SP para salir y ya tenemos ajustado el valor. Aquí tenemos nuestro termómetro higrómetro a la vez digital y lo vamos a meter dentro de la incubadora. Ya están dentro también los dos termómetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hemos hecho el ajuste, pero tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser precavidos y estar seguros que con ese ajuste la temperatura va a ser ya la ideal. La teoría nos dice que sí, pero ahora tenemos que comprobar una vez más que esto es real, que ya la incubadora está perfecta y que cuando el termostato marque 38 grados dentro lo vamos a tener. Yo ya te digo que sí, que eso es seguro que lo vamos a tener, pero así y todo, ya durante años experimentando, durante años construyendo, yo no pongo ninguna incubadora con huevos dentro hasta que no esté completamente seguro y los termómetros así me lo certifiquen de que se corresponde la temperatura del termostato con los termómetros que hay dentro. Seguimos avanzando en nuestro vídeo y turno ahora para otro termostato digital. Es el WK7016C1. Este termostato, a continuación, igual que hemos hecho con todos los anteriores, vamos a contarte cómo se conecta, cómo se programa y cómo se calibra, aunque ya sabes que el sistema de calibración prácticamente es el mismo en todos los termostatos. Este será el termostato que utilizaremos en nuestra incubadora en caja de cartón. Hoy vamos a colocarlo, haremos las conexiones y haremos una primera comprobación de que todo funciona correctamente. En la parte de arriba del termostato aparece incluso el esquema de conexiones que después también más adelante dibujaremos en la pizarra. Como podéis comprobar, ahí está la conexión 1-2 de relé y la conexión de 220 de la red donde pone Power en los siguientes bornes de conexión. Ahí prácticamente se refleja cómo irá la conexión. En el otro extremo pues tenemos ahí la sonda que no tiene más historia, el sensor, donde no guarda polaridad ni nada por el estilo y donde la conexión es indiferente, ¿no? Ya digo que este es el termostato que vamos a utilizar para esta incubadora en caja de cartón y vamos a ver qué resultados da. Un termostato digital decimal
y ya digo, explicaremos su funcionamiento y su ajuste. Aquí en el cartón de la caja he apuntado ya con letras más grandes el modelo del termostato, por si lo localizas por ahí por cualquier parte, y así te sirve los ajustes que haremos en vídeos posteriores, ¿no? WK7016C1, ese es el modelo del termostato que hemos visto anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es empotrar el termostato aquí. Para eso, esta regleta que estaba en la parte de atrás atornillada del termostato tiene la medida exacta para cortar el cartón y después empotrar el termostato con estas piezas que traía en la misma caja, ¿no? Con eso lo sujetaremos por detrás y el termostato quedará bien anclado a la caja. Bueno, aquí hemos cortado este trozo de cartón con un cuchillo y este es el hueco donde vamos a empotrar el termostato. Y ya por aquí, levantando la tapa, evidentemente haremos las conexiones del termostato. Por las conexiones de momento no te preocupes, porque como digo, lo explicaremos después en nuestra pizarra detenidamente cómo se conecta este termostato, este modelo WK7016C1. Aquí está el recuadro cortado justito para que el termostato entre y quede bien centrado, y ya nuestra incubadora va tomando otra pinta. Ya prácticamente poco a poco va cogiendo cuerpo, y ya digo, aquí está el termostato y después pasaremos a las conexiones por dentro. Antes que nada vamos a colocarle estas dos piezas naranjas como dijimos, que son las piezas que van a afianzarlo y van a hacer que el termostato se mueva lo menos posible. ¿Veis? Ahí están colocadas las dos piezas y eso hace que el termostato quede fijado con cierta fuerza, porque de todas maneras estamos hablando de cartón y con el cartón tampoco se puede forzar mucho la situación, ¿vale? Pero ya queda el termostato bien afianzado y ya podemos empezar con el tema de conexiones. Mirad, este es el cable con el enchufe macho que le vamos a poner para el tema de corriente. Es un cable que vamos a reciclar de otro aparato que tenía por ahí, que ya viene la conexión hecha y que no presenta más historia, ya que este enchufe, este tipo de enchufe de conector, lo hemos puesto en las otras incubadoras que ya hemos realizado y no tiene más historia, ¿vale? Así que vamos a coger y seleccionar este trozo de cable para meter alimentación al circuito, al termostato, y con eso pasamos ya al otro componente importante. El otro componente importante no es otra cosa que esta ficha de empalme de 3 tomas, donde haremos las conexiones en común que tienen la parte de corriente y la parte de relé. Bien, aquí tendremos por donde le va a entrar 220 al circuito, ¿no? Lo miramos y lo metemos con un agujero que hemos hecho en el lateral de la caja. Lo voy a retirar para que se vea bien. Y le hemos hecho un nudo a modo de pasacable para que el cable no tire de dentro del circuito. Igual que lo hemos hecho aquí en la parte de fuera, nos vamos aquí adentro y dentro le hemos hecho lo mismo. Le hemos hecho un nudo a cada lado para que así, como veis, desde aquí se ve mejor, el cable ni tire para afuera ni tire para adentro. Y dentro, aquí tenemos esta ficha de empalme, donde aquí en estas dos tomas pues tendremos aquí, como veis, 220 voltios. A partir de aquí pues haremos las conexiones del interior. También tenemos por aquí todo este cable que veis por aquí reliado y que no es otra cosa que la sonda. Ahí veis la toma metálica que irá en el interior. Lo vamos a desliar y lo vamos a ubicar ya en la parte interior para después, cuando coloquemos la bombilla y el portalámpara, y ya nos pongamos manos a la obra dentro. De momento estamos fuera, a ver si lo terminamos y ya vamos viendo poquito a poco. Ahí podemos ver, como os he dicho, que la sonda la hemos desliado y la hemos metido ya al interior. Ahí tenéis la conexión donde va la sonda, no tiene más historia, y abrimos la puerta de la incubadora y se verá dentro de la misma. Ya después colocaremos la sonda donde mejor nos convenga, pero simplemente queríais que vierais cómo atraviesa el techo de la incubadora. La hemos dejado ya ahí desliada para después, como te digo, ubicarla posiblemente allí enfrente, al fondo de la pared de la incubadora. Y ahora vamos con el portalámparas. Otro portalámparas que tenía por aquí, lo vamos a reciclar. He cortado un trozo de cable lo suficientemente largo para que nos dé juego a la hora de maniobrar, a la hora de colocar a la altura que queramos la bombilla. Y ya digo, no tiene más historia la conexión de lo que es el portalámparas, ¿no?
igual que conectábamos el enchufe, pues exactamente igual el portalámpara, no tiene mayor historia. Ahora bien, lo importante es que mira, en este trayecto del cable le hemos hecho un nudo que nos va a servir de tope para ver la distancia a la que queramos que quede colgando la bombilla en el interior de la incubadora. Te lo digo para que tú la coloques a la altura que quieras, pero eso sí, que quede bien centrada, ya que no le vamos a poner ventilador y la temperatura tiene que quedar igual por todas partes, o por lo menos lo más parecida posible. Vamos a colocarlo y ahora te enseño cómo queda y a qué altura. Ahí tenemos el interior de la incubadora, el nudo en la parte de dentro y también lleva otro en la parte de fuera, igual que hacíamos con el cable de corriente, para evitar tirones. Y a esa altura, más o menos, ¿veis?, va a quedar la bombilla de la bandeja de huevos, donde irán los huevos, justo en el centro, para que irradie el mismo calor, para que tengamos la misma temperatura en las 4 esquinas y en el centro, o como ya te digo, intentar que sean lo más parecida posible. Esta es la parte de dentro, aquí tenemos la parte de fuera con estos dos cables que son los cables que llegan del interior de la parte de la bombilla. Vamos con la primera conexión a lo que es el termostato. Uno de los cables, este que estáis viendo aquí, que viene de la bombilla del interior, lo conectamos a una de las entradas del relé, ¿vale? Uno directamente de la bombilla a una de las conexiones del relé. Ahora vamos con el otro cable que nos llegaba también de dentro de la bombilla. El otro cable lo conectamos directamente a una de las tomas de 220 voltios. Las dos tomas que nos llegaban eran esta y esta, 220. Como veis, va conectada directamente a 220 voltios, a una de las tomas de 220 voltios. Así que ya tenemos conectados los dos cables que nos llegan del interior, de lo que será la colocación de la bombilla. El siguiente paso va a ser coger un trozo de cable y ponerlo en la otra toma de 220 voltios y llevarlo a la otra parte del relé que nos quedaba libre. Ahí, como se puede apreciar, ya tenemos este trozo de cable que sale de la otra parte de la otra conexión que nos quedaba del relé y va hacia la otra toma de 220 voltios. Hay que tener cuidado de no unir las dos tomas de 220 voltios porque tendríamos un cortocircuito. Ahora el siguiente paso que nos queda es conectar 220 voltios, ahí lo tenemos, la toma 3 y 4 donde pone power, a 220 voltios. Repito, un cable a cada una de las dos conexiones de 220, que serían estas dos que tenemos aquí. Estas dos que veis aquí son las dos tomas que tenemos que unir ahora. De aquí nos llega la corriente, evidentemente, 220 voltios y son las que tenemos que meter en el termostato para que eche a funcionar. Tomas 3 y 4. Y ya están hechas esas dos conexiones, como veis, de aquí de la toma de 220 voltios directamente hacia la entrada power, conexiones 3 y 4, donde les entrará directamente esos 220 voltios que necesitamos para el funcionamiento del termostato. Yo creo que aquí en la caja dentro ya están las conexiones hechas. Nos vamos al interior de la incubadora para afianzar la sonda y ver a qué altura queda la bombilla. Y el interior pues queda de la siguiente manera. Esta bombilla es provisional porque es de bastantes vatios, demasiado para la capacidad de esta incubadora, pero bueno, para que la veas y para ahora el encendido, queda a esa altura más o menos de la bandeja de los huevos, bien centrada, por lo que yo creo que conseguiremos la misma temperatura en todo el habitáculo. Y ahí tenemos la sonda, como dije, pegada en la pared del fondo, para evidentemente a la altura de los huevos tener una lectura pues lo más fiable posible, ¿no? La hemos pegado con cinta americana a la parte trasera de la caja, con cinta, un resto de cinta que teníamos ahí. Ya cada cual allá con la imaginación para darle ese acabado que se merezca la incubadora, ¿no? Nosotros ya con este paso se puede decir que ya hemos dejado el interior listo para el ajuste y calibración. Pero antes vamos a probarla, vamos a ver cómo reacciona el termostato y si está todo bien. Y ya lo hemos conectado y parece que está la cosa bien porque está con 22 grados y subiendo un poquito. Está la lucecita ahí de trabajo, de work encendida. Le hemos tenido que dar a elegir entre frío y calor,
evidentemente nos quedamos con calor para que pueda activar la bombilla del interior. Ahora supuestamente, hombre, está la puerta abierta, supuestamente debe de empezar a ir cogiendo temperatura poco a poco y entonces pues llegar hasta los 37, 38 grados que le marquemos y lo que ya sabemos respecto a su funcionamiento. Pues bien, ya está conectado el termostato, ya está funcionando. Evidentemente ahora toca el ajuste y la calibración, que es la parte más entretenida. Y yo creo que por hoy vamos a ver en la pizarrita ahora en un momento las conexiones más tranquilamente para que te quede claro qué tipo de conexiones hemos hecho en el interior, por si hay alguna duda. Y que nada, está todo bien, está todo perfecto y la luz se ha encendido, la bombilla con su puerta pues evidentemente cerrada tendrá que comenzar a subir, ¿no? La temperatura tendrá que subir en el interior poquito a poco y eso es una cosa que ya iremos viendo cuando probemos nuestra incubadora en caja de cartón, porque igual que hicimos las otras incubadoras, también evidentemente la vamos a probar. Ya buscaremos por ahí huevos de gallina o de codorniz, lo primero que pillemos a mano, y evidentemente le haremos las comprobaciones que le tengamos que hacer, porque una cosa es que la montemos, que la conectemos, que vemos que funciona, que la ajustemos, pero para salir de dudas, qué mejor forma que probarlas con huevos de una clase, de una especie o de otra, para ver cómo nos va, ¿no? Ahí tenéis 22,7 y poco a poco seguirá subiendo hasta los 37 que le he metido ahora rápidamente para poder ver si funciona o no, porque evidentemente hay que elegir entre frío y calor, y una vez que eliges entre calor tienes que meterle alguna temperatura de referencia. Pero que eso lo veremos todo en el siguiente vídeo, donde daremos por finalizado con el ajuste de nuestra incubadora este nuevo proyecto aquí en Incubadoras Caseras. Mirad, aquí lo he dibujado en la pizarra para explicar más tranquilamente qué conexiones hemos hecho al termostato. Tenía una toma que era ese símbolo que es lo del relé. A continuación al lado tenía la de power, que es la entrada de 220 voltios. Y aquí tenía el sensor. Entre medio tenía también otras dos tomas que no las vamos a utilizar porque no tenemos interés en ellas en este proyecto. El sensor no tiene más historia, la sonda con sus dos conectores al fondo de la incubadora por dentro. Nos vamos a detener aquí, en esta parte que dice power. Evidentemente aquí tiene que entrar 220 voltios sí o sí por estos dos cables, ¿no? Ya después explicaremos la conexión. Como veis, aquí he dibujado de esta forma el enchufe y este símbolo, el circulito con la X en el interior, que en electricidad es como se representan las lámparas, una bombilla, ¿no? Para que quede claro, una bombilla o una resistencia de silicona si tú quieres utilizar esa fuente de calor en este mismo proyecto o cualquier otro artefacto que nos dé calor que nos sirve igualmente, ¿no? Como veis, la entrada del relé, las dos tomas, una va directamente a la lámpara, a la bombilla, ¿vale? Y la otra recibe uno de los ramales de 220 voltios directamente de la red. Esas son las dos conexiones del relé, ¿vale? Una directamente de la bombilla y la otra directamente a 220 voltios. Esa es la conexión del relé. Y para obtener aquí en Power, en la entrada de alimentación de nuestro termostato 220 voltios, pues unimos con la ficha de empalme, como visteis en el interior, los dos ramales, pero sin hacer cortocircuito. Uno lo tomamos de aquí, como veis, y el otro de la otra toma. Hacemos el empalme aquí y tiramos para abajo. Que no se nos crucen los cables en la toma de 220 voltios, porque si no, evidentemente puede haber cortocircuito con el daño consiguiente para nuestro termostato. Y como ya dije en vídeos anteriores, el sensor, la sonda no tiene polaridad. Da igual que coloquemos uno a un lado o al otro. Igual ocurre con lo que son 220 voltios. E igual ocurre con la toma del relé. Da igual que lo pongamos en un lado o en otro, en la entrada 1, 2 o en la entrada 3 o 4. Mientras que aquí haya 220 voltios y aquí esté la conexión de lo que es la lámpara y la toma directa de la entrada al relé 220 voltios, no habrá problema. Quédate bien con este esquema. Quédate bien con este esquema de conexiones porque prácticamente se repite en casi todos los termostatos. Si miras atrás en nuestros vídeos verás que las incubadoras que hicimos anteriormente, esta parte es idéntica. Mirad, como siempre os digo
cada vez que me consultáis cualquier cosilla a través de los diferentes medios que ponemos, ya sea Facebook, a pie de vídeo o por mensaje, pues os digo que en los mismos termostatos viene esta tabla de valores que os estoy enseñando aquí, ¿no? Y prácticamente todos los termostatos, la mayoría de los termostatos coinciden. Te pueden variar las letras, pero prácticamente en todos en esta tabla, como podéis ver, tenemos para seleccionar entre frío y calor, porque hay algunos termostatos que también se pueden utilizar para el frío. Tiene la diferencia que le queramos dar después de seleccionar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Y después tiene el apartado de calibración, ¿no? La calibración no es otra cosa que hacer coincidir la temperatura que te marque el termostato con el termómetro que le hayamos metido dentro. Porque si, por ejemplo, el termostato marca que tiene 37 grados, pero realmente a la altura de los huevos un termómetro nos marca 39, eso no va bien. Ahí es donde tenemos que calibrar la sonda, tenemos que calibrar el termostato. Y por supuesto después, dependiendo de qué termostato sea, pues tienen unas funciones o también tienen otras. En este caso podemos darle un retardo al termostato para que cuando reciba corriente eléctrica tarde 1, 10, 15, 5 minutos en encenderse. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué beneficio? Pues por ejemplo, te cuento mi caso. Nosotros estamos en el campo y muchas veces se va la luz, ¿no? Hay cortes de corriente, ya sea por una tormenta, por un fallo eléctrico, por lo que sea. Para evitar esos picos de tensión que vienen después cuando se restablece de nuevo el tema eléctrico, pues tiene un retardo y así podemos evitar que el termostato se queme por una subida de luz, ¿no? Eso como ejemplo. Pues bien, aquí tenemos esta tabla y siguiendo la tabla de valores vamos a proceder a ajustar nuestro termostato. Pues bien, aquí tenemos un primer plano de nuestro termostato, que es un termostato digital decimal, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya lo tenemos empotrado, conectado como hicimos y bien. Ahora vamos a proceder al ajuste, ¿vale? Tenemos aquí la tecla Set, que es la tecla que nos va a servir para navegar por lo que es el menú. Y ahora tenemos estas dos flechas para arriba o para abajo que nos va a servir para cambiar los valores en los que nos paremos, en los que estemos centrados. Lo primero que hay que hacer en este termostato es seleccionar si lo queremos utilizar para frío o para calor, ¿vale? Nosotros, como evidentemente lo queremos para calor, porque lo vamos a utilizar para temperaturas de 37 y 38 grados, que es donde vamos a oscilar, pues primero vamos a buscar donde nos podemos seleccionar que va a trabajar para calor, ¿no? Eso lo hacemos pulsando la tecla Set. La dejamos pulsada y ya lo tenemos. HC, ¿ves? Aquí tenemos todos los parámetros, dándole para arriba o para abajo, los parámetros de ajuste que nos va a servir para ajustar este termostato. Vamos con HC y vamos a seleccionar, ¿ves? Damos a Set, seleccionamos y tenemos Heat, calor o frío. Las dos opciones. Pues nosotros vamos a seleccionar, ¿ves? Frío y calor. Heat o cool. Perdonadme mi inglés porque mi inglés tampoco es demasiado bueno. Pero seleccionamos la H. Ya tenemos el termostato seleccionado en la parte de calor, ¿vale? La bombilla está encendida y por supuesto la temperatura poco a poco irá subiendo en el interior. Ahí tenemos 21,7 grados y seguirá subiendo poco a poco. 21,8. Aquí va a subir poco porque estamos en el exterior, estoy grabando fuera y claro está, ahora mismo la temperatura ya está cayendo la tarde y hace frío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcarle la diferencia que queramos de trabajo. Por ejemplo, es decimal y podemos ponerle que se encienda y se apague con 0,1, con 0,2, con medio grado, con 1 grado. Como hablamos de huevos de gallina, de huevos de codorniz, para ahorrar más energía, lo vamos a poner que trabaje con 1 grado de margen. Por ejemplo, que se apague cuando llega a 38 y que se encienda cuando baje hasta 37 grados. Que se mueva de 37 a 38 grados. Para lo que queremos nos va a servir fenomenal. Mirando la tabla de valores, esa función viene en la letra D. Así que pulsamos Set y vamos a buscar la letra D. HC, la letra D. Pulsamos Set y vamos a marcarle 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 grado. Vamos a marcarle tan solo 1 grado, que es lo que nosotros necesitamos. Está en 1 grado, otra vez Set y fuera. Ya tenemos 1 grado seleccionado, ¿vale? Entonces ese va a ser
su rango de funcionamiento. Va a estar en un grado arriba, un grado abajo, y de ahí nuestro termostato se va a encargar que no salga la temperatura. Vamos con el siguiente ajuste. Ahora tenemos que buscar la temperatura mínima. Hemos dicho 37. Y para eso tenemos que buscar LS. Pues igual, pulsamos Set hasta que nos aparezcan las letras y buscamos LS. Pues pulsamos Set y está en menos 50. Pues nada, para arriba dejamos pulsado y vamos buscando hasta 37, que son los grados que tenemos que buscar como temperatura mínima que le vamos a marcar para funcionar a este termostato. Como digo, estas cosas hay que hacerlas tranquilo, con paciencia, porque la verdad que te lo digo, correr aquí es meter la pata, porque aquí es donde tenemos que prestar atención. Ya lo tenemos en 37, Set. Esperamos que cambie y ya tenemos ajustada la temperatura mínima en 37. Pues ahora hay que buscar la temperatura máxima. Dijimos que 38. Pues esa parte está en las letras HS. Pulsamos Set, esperamos que nos aparezcan las primeras letras y ya para arriba o para abajo hasta que encontremos HS. Pues bien, ahí pulsamos y está en 110. En este caso le damos para abajo. La temperatura máxima de funcionamiento que queremos buscar son los 38 grados. Pues nada, con tranquilidad dejamos pulsado hasta que nuestro termómetro del termostato nos marque pues esos 38 grados. Ya digo que no es complicado, simplemente paciencia. Set para confirmarlo. Ya tenemos HS en 38 grados. Lo siguiente, pues lo siguiente sería la calibración de la sonda. Sería en las letras como vimos en el cuadrante CA. El apartado de calibración lo vamos a hacer, pero eso no se puede hacer hasta que no tengamos un termómetro dentro en la bandeja con un higrómetro y veamos realmente qué temperatura tenemos dentro y si coincide con la que nos marca el termostato. En esta incubadora lo vamos a tener más fácil por una sencilla razón, porque el termómetro, una vez que esté dentro de la incubadora, no tendremos que abrir la puerta ya que tiene un cristal y podremos ir observando poco a poco si van coincidiendo la temperatura que marca el termostato con la temperatura que hay en el interior de la incubadora, ojo, a la altura de la bandeja de los huevos, que esa es la temperatura que nos interesa. La calibración de la sonda pues sería con las letras CA y tenemos un margen amplio, normalmente de unos más menos 10. Pues ahí están las letras, buscamos CA, aquí está, pulsamos Set y aquí está la calibración para quitarle o ponerle grados para que nos coincida con el termómetro que pongamos dentro, ¿vale? La otra opción sería las letras PT, que sería un tiempo de demora después de restablecer la corriente eléctrica. Ya te dije para lo que es. Nosotros dejamos pulsado la tecla Set y buscamos pues esto, PT o P7, ¿no? Le damos y vamos a darle pues por ejemplo que tarde 4 minutos en encenderse de nuevo el termostato después de un corte de luz. Con eso evitamos que un pico de corriente, que venga la tensión alta, como decimos por aquí, al restablecerse, se cargue nuestra incubadora, nos rompa nuestro termostato. Y aquí está. Como podéis ver, la bombilla ya está encendida. Perdonadme los tonos oscuros que salen de vez en cuando según enfoquemos la luz y demás, pero es que ya está cayendo la tarde. Y claro, al enfocar la luz, pues esos cambios de tono en la pantalla. La bombilla, el vaso que después rellenaremos con agua, en fin, todo lo que conocéis dentro de nuestra incubadora casera en caja de cartón. Ya está funcionando después de este ajuste que le hemos hecho a nuestro termostato digital, que ya está funcionando, ahí lo tenéis, que ya está manos a la obra y que ya lo que nos queda, que lo haremos en el siguiente vídeo y nos pararemos muy detenidamente porque es súper importante, es calibrar la sonda, hacer que coincidan la temperatura que tengamos dentro de la incubadora con un termómetro higrómetro y por supuesto la que nos marque la pantalla de nuestro termostato. Es importantísimo porque de ahí va a depender buena parte del éxito de nuestra incubadora, ¿vale? Para eso evidentemente tenemos que meter dentro el termómetro, el higrómetro y todo lo demás y hay que dejarla funcionando bastante tiempo para estar seguro de que esa es la temperatura y la humedad que tenemos en el interior.
Lo que no sé realmente es cómo se va a comportar en el tema de humedad, porque yo la verdad nunca la había hecho antes en el cartón, la he hecho a petición vuestra porque sois muchos los interesados en que hiciéramos esta incubadora en caja de cartón, pero la temperatura, pues la historia es la misma, sea el material que sea. Ya digo que un poquito dejamos al azar a ver qué va a ocurrir con la humedad, pero que la temperatura prácticamente el mismo sistema, incluso aunque cambiemos el material de la caja, ¿no? Aquí tenemos nuestra pizarra y vamos a ver qué es realmente esto de la calibración de la sonda. Aquí tenemos un termostato. Lo ponemos a 38 grados, máxima temperatura, 38, y cuando baje a 37 vuelve a conectarse, que funcione entre 37 y 38 grados. Y aquí tenemos la bandeja de huevos, ¿vale? Pues muchos de vosotros no tocáis la sonda para nada, no la calibráis y dejáis el ajuste perfecto. Lo hacéis perfecto a la hora de ajustar el termostato. Lo ponéis que llega hasta 38 grados, perfecto. Se corta la temperatura cuando llega a 38 y se espera que baje a 37 y de nuevo se conecta a 37 y entre 37 y 38. Y después resulta que los huevos no salen y os preguntáis por qué. Y dais por hecho de que aquí en la bandeja de huevos teníais estos 38 grados que marca el termostato. Ahí está el error. Hay que calibrarlo y hay que asegurarse de que realmente aquí, que es donde nos interesa, tengamos esos 38 grados, que en la mayoría de los casos no ocurre, porque va a depender a la distancia que pongamos la sonda de la fuente de calor, de la bombilla, de la resistencia de silicona o resistencia rígida, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que para calibrarlo tenemos que poner aquí encima de los huevos un termómetro. Y una vez que aquí esté funcionando un tiempo y aquí tengamos 38, tenemos que ver qué temperatura tenemos encima de los huevos. Eso tiene que ser un termómetro de confianza. Pues nada, que aquí conseguimos 38 grados. Perfecto, no tenemos que calibrar porque nos ha salido bien. Suerte, pero nos ha salido bien y ya viene calibrado, ¿vale? A la distancia que hemos colocado la sonda viene perfecto y ya no tenemos que tocarla para nada. Porque si aquí tenemos 38 y aquí a la altura de los huevos tenemos también 38, pues entonces perfecto. Pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso. Tú imagínate que aquí tengamos 38 y ahora aquí, poniendo el termómetro, nos damos cuenta de que la medición nos dice que tenemos 35 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, tenemos aquí la tabla de valores de la calibración. En nuestro termostato venía como CEA. Aquí era donde venía la calibración de la sonda. Todos los termostatos digitales tienen el apartado de calibración y parten de cero, vienen ajustados de fábrica en cero y podemos darle para arriba hasta 10 o 20 y para abajo exactamente igual. A menos 1, menos 2, menos 3, así hasta menos 10 o hasta menos 20. Ese es el margen de corrección que tenemos en nuestro termostato y que va de sobra. No te preocupes por eso, que tenemos de sobra. En nuestra incubadora hemos dicho que el termostato marcaba 38. En cambio, en la bandeja de huevos dijimos 35, ¿no? Que además es el caso que nos ha ocurrido en nuestra incubadora de caja de cartón y por eso he puesto ese ejemplo. Porque a nosotros en la calibración nos hemos dado cuenta de que marcando el termostato 38, en la bandeja de huevos teníamos 35. ¿Cómo hacemos que esto y esto concuerde? Pues bien, aquí hay una diferencia de menos 3 grados. Pues cogemos CA y nos vamos hasta menos 3. ¿Vale? Ponemos nuestra calibración de la sonda en menos 3 y rápidamente el termostato corregirá y le meterá 3 grados más de temperatura a la altura de los huevos. Esa es la calibración de la sonda. Tenemos que jugar hacia arriba o hacia abajo, depende de la diferencia que haya de temperatura entre lo que nos marque el termostato y lo que nos marque los termómetros o el termómetro que pongamos a la altura de los huevos. Es importantísimo que sea a la altura en la bandeja de los huevos, porque ahí es donde nos interesa tener la temperatura de 38 grados en mi caso. Si tú quieres incubar a una temperatura supuestamente perfecta, 37,8. Esta es la calibración de la sonda y eso es lo que hemos hecho en nuestra incubadora en caja de cartón. Tiempo ahora para este modelo que veis aquí en la pantalla, otro modelo de termostato digital alimentado a 12 voltios y que no es otro que el HW
559. Igual que con los anteriores, vamos a ver conexión, programación y por supuesto también su calibración. Y bueno, vamos a retomar el montaje de nuestra incubadora de pequeña capacidad mirando el termostato. En el vídeo anterior dejamos las conexiones principales hechas, sacamos los cables fuera y en el día de hoy lo que vamos a hacer es conectarle la alimentación a lo que es el termostato, que era de 12 voltios, ahí tenéis, positivo y negativo, que es donde tenemos que prestar mucha atención porque no nos podemos equivocar de polaridad. Y hemos encontrado por ahí, en mi caso, pues este alimentador de 12 voltios, 1 amperio, con este conector. Si tuviéramos el que viene aquí, el correspondiente conector, pues lo conectaríamos directamente al termostato, pero como no es así, pues tendremos que dar un corte al cable a la altura que necesitemos. Dejaremos el transformador aquí pegado a la caja en un sitio que más o menos no moleste y ya después haremos también la conexión a 220 voltios de este extremo, que es el que nos llega del montaje del interior de la incubadora que hacíamos en el vídeo anterior. Así que hoy mayormente vamos a meter alimentación al termostato de 12 voltios con ese transformador, con ese adaptador de 220, que es la luz que tenemos aquí en nuestras casas, a 12 voltios, y estas dos uniones las haremos porque llevan 220 voltios. Imagino que la pondremos en una ficha de empalme y de ahí sacaremos un solo cable a un enchufe para poder conectarlo a la red. De eso hablaremos en el vídeo de hoy. Y ahí tenemos las características de este adaptador de corriente, de 100 a 240 voltios, aquí es 220, y después 12 voltios, 1 amperio de intensidad, que va de sobra porque estos termostatos no tienen tanto consumo. Positivo y negativo, ahí te viene el símbolo del conector. Como digo, nosotros le cortaremos el cable y lo haremos mediante fichas de empalmes. Igualmente aquí en los extremos, porque si no tendríamos que poner una hembra, pondremos 2 fichas de empalmes que entren aquí en estas pinzas, en estos conectores, y ya a partir de ahí sacaremos nuestra instalación eléctrica. Tú la puedes hacer de esta manera o de otra que te sean más cómodas según los materiales de los que dispongas, ¿no? Si haces las conexiones peladas, como decimos por aquí, simplemente con cable, protegerlas, porque aquí vamos a tener 220 voltios y ahí ya pueden venir problemas mayores si nos da corriente, y por supuesto también para los cortocircuitos. Como dijimos en vídeos anteriores, te lo vuelvo a recordar ahora, nosotros teníamos este adaptador prácticamente nuevo, casi sin uso, pero que nos vale cualquier alimentador de cualquier tipo de juguete. Se me ocurre ahora, por eso te lo digo, los juguetes, que incluso con 9 voltios nos valdría y que funcionarían exactamente igual. Y ahí tenemos los cables: rojo positivo, negro negativo. Son los cables después de haber cortado el conector, después de haber cortado el cable, lo hemos pelado, y ahí tenemos los 2 hilos positivos y negativos que nos servirán para dar alimentación a nuestro termostato, ¿vale? Es el primer paso. Ahora el siguiente, pues cogeremos el adaptador y le acoplaremos unas fichas de empalme aquí en los extremos para poder hacer la conexión al cable que nos llevará a la luz de la casa para poder meterles corriente, 220 voltios en este caso. Como veis, vamos avanzando poquito a poco, no queda muy ortodoxo, pero te aseguro que así funciona y nos ahorramos más dinero en la construcción de nuestra incubadora con esta ficha de empalme. ¿Veis? Ahora aquí atornillaremos los cables y ya tendremos solucionado el tema para añadir aquí 220 voltios, y aquí a la vez sacaremos, como digo, en esta misma ficha de empalme, en esta conexión, sacaremos para lo que será después el cable para meter los 220 voltios. Poquito a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo cositas, y con muchas ganas de ver ya nuestra incubadora, por lo menos comprobada de que esté todo bien, las conexiones del exterior y por supuesto también las conexiones del interior. Bueno, mirad, ya hemos anclado lo que es este adaptador a la caja con 2 bridas, con 2 abrazaderas, lo cual esto ya de aquí no se va a mover, y a partir de aquí haremos las conexiones. Y tenemos este cable con el cual conectaremos ahora los 12 voltios
a nuestro termostato. Ahí está la conexión, positivo, negativo, rojo, negro. Ahí le meteremos alimentación al termostato y ya podremos anclar al termostato en la forma que queramos dejarlo después colocado en la caja. Ahí está. Otro pasito más, positivo, negativo. Ya tenemos los 12 voltios en nuestro termostato. Y ahora os quiero que prestéis atención a lo que os voy a decir. Aquí tenemos que meter 220 voltios. Pues haremos lo siguiente. Este cable es el que da 220 al interior de la incubadora. Tendrá que ir uno a cada extremo. Y aparte, tenemos que meter este cable que hemos reciclado de un viejo electrodoméstico, pero que funciona perfectamente. Este cable, para meterle a la incubadora 220 voltios, también tendrá que ir aquí. Por lo tanto, pelaremos este cable y pelaremos este cable, los uniremos y los meteremos aquí para meter 220 voltios al adaptador y 220 voltios al enchufe de nuestra casa. Ahí está la unión hecha ya, para que la veáis simplemente y sepáis cómo va, que no nos perdamos detalle, que nadie se quede atrás. Y estas dos conexiones las meteremos aquí, en la toma de 220 al adaptador, y el adaptador ya le meterá también 12 voltios después de transformar esos 220 en 12 voltios a nuestro termostato. Que no nos perdamos, que es importante a estas alturas de nuestra incubadora casera. Mirad, ya hemos conectado a la ficha de empalme los cables con 220 voltios y mirad, aquí le hemos puesto una brida anclando el cable principal a la tapa, y así nos evitaremos que con cualquier tirón o lo que sea nos carguemos todo el montaje. Esto no puede estar dependiendo de si un día chocamos con el cable o le pegamos un tirón porque se nos olvide que la incubadora está conectada o qué sé yo, ¿no? Cualquier descuido, esto evitará que todo el montaje se vaya al garete. Por eso es importante que el cable principal de la toma de corriente pues quede anclado ahí, y ya le evitaremos algún destrozo por un descuido a nuestra incubadora. Ahora, después de hacer todas las conexiones y antes de probar si funciona o no, tenemos que coger el termostato y darles la vuelta, dejarlo ya afianzado, ya que tenemos hechas todas las conexiones sobre la tapa, y empezar a probar si funciona o no funciona, y a centrarnos ya de lleno en lo que es este termostato. Y bien, ahí quedó el conjunto de nuestra incubadora, ya con el termostato anclado a la tapa, con estos 4 tornillos que van cogidos a la madera. Y vamos a ver, hagamos un balance de lo que llevamos y de lo que nos queda. De lo que llevamos, pues yo creo que está claro, ¿no? Hemos hecho hoy las conexiones principales en el exterior y tan solo tenemos que probarlo. Lo que nos queda la calibración, nos queda ajustar el termostato, nos queda colocar el agua en el interior de la incubadora y hablar de la ventilación, de la renovación del aire dentro de nuestra incubadora, ¿vale? Que de todo eso vamos a seguir hablando. Pero ahora te quiero comentar una cosita. Estos termostatos, por lo menos este modelo yo lo había utilizado antes, y tiene el problema que los botones estos son muy endebles. Estos botones, como veis, pulsadores, tienen este bastoncillo largo, y mientras hemos estado montándolos y demás, han saltado estos 3. No tiradlos si os pasa eso. Muchas veces hasta en el envío son tan débiles que, como no vayan bien empaquetados o hayan sufrido en el envío algún golpe, llegan a casa con estos botones rotos, ¿no? Con lo que es la parte del pulsador. Pero no lo tiréis, porque funcionan igual. Simplemente nos quedamos con el pulsador y una pequeña arandelita metálica que tiene dentro, y con eso lo colocamos, lo ajustamos, y después ya, una vez que tengamos el ajuste hecho, ya no nos va a importar que esté así, ¿no? Después, incluso si quiere, le quitamos el que queda y ya estéticamente queda todo más parejo, ¿vale? Había pensado ponerle otro, porque tengo varios de este modelo, pero no sería legal conmigo mismo, porque esto ha pasado durante el montaje, y así pues ya descubres, que te lo estoy diciendo yo, que no pasa nada, que se utiliza exactamente igual, y que con ese truquito, con ese consejo, guardando el bastoncito y guardando la chapita que está entre el bastoncito y esas conexiones, funciona exactamente igual, ¿veis? Tenía por aquí otro termostato preparado, pero digo
no lo voy a poner, este está completamente nuevo, como veis, sin estrenar. Va a ser este el termostato que teníamos pensado desde un principio, el que nos va a sacar de apuros en esta incubadora. Y ahora después, cuando probemos, porque hay que conectarla a ver si funciona y demás, y empecemos a graduar la temperatura a la que queremos que arranque o la temperatura a la que queremos que pare, pues ya veréis como con este truquillo pues el termostato anda perfectamente y no lo vamos a tirar ni mucho menos por una cosita así. Bueno, hoy estoy aquí solo grabando y me las tengo que apañar como pueda. Hoy no ha podido estar Raúl con nosotros y aquí he puesto esta regleta con este interruptor para encenderlo ahora rápidamente y ver pues aquí a pie de campo si funciona o no nuestro termostato, si las conexiones están bien, si explota o pasa cualquier otra cosa. En fin, bromas aparte, pues desde aquí tengo una mano en la cámara y la otra con el interruptor preparado, le damos corriente y vemos qué es lo que ocurre. Pues ahí está funcionando nuestro termostato. Lo que pasa es que veis parpadear los dígitos por la diferencia de frecuencia de grabación de la cámara y del termostato, y porque aquí con la claridad de la luz del día pues evidentemente no se aprecia igual. Aquí en el interior, ahora sí, ahora se ve mucho mejor aquí en el interior de la casa, porque fuera, como digo, con la luz que hay ahora mismo, estamos a mediodía y hace mucha calor, pues se ve de forma diferente. Digo, lo desconecto, me voy dentro y se aprecia así de bien. Ahora mismo, pues bueno, marca 31 grados de temperatura la pantalla del centro, y lo que tenemos que ajustar pues son la temperatura a la que queremos que se encienda y por supuesto la temperatura a la que queremos que se apague, ¿vale? Es un termostato muy simple de ajustar, un poquito ya más complicado, pero tampoco mucho a la hora de la calibración, ¿vale? Porque no sabemos si el sitio en el que hemos colocado la sonda es el ideal, si la tendremos que bajar un poquito o la tendremos que subir un poquito más. Mirad, esto es lo que se ha roto del termostato, este bastoncillo que es el pulsador y esta pequeña chapa así circular que va entre el pulsador y la placa del circuito para hacer contactos cada vez que pulsemos. Pues eso es lo que hay que colocar de manera manual, y una vez que terminemos de ajustarla pues lo guardamos si queremos, porque quién sabe, y el ajuste ya pues no tendrá más historia. Primero que nada hay que meter el circulito dentro de esos cuadraditos, cosa difícil así solo, así que lo pondré primero como medio pueda y ya después con el bastoncito iremos ajustando. Mirad, en el de la izquierda ya hemos colocado ese circulito metálico y aquí en el de la derecha se aprecia cómo no lo tiene, ¿no? Pues ahí lo hemos colocado y ahora con el bastoncito iremos pulsando Start. Vamos a programar en qué temperatura queremos que se encienda. Lo programaremos para que se encienda evidentemente a los 37 grados. Este termostato no es decimal, entonces el ajuste hay que hacerlo de grado en grado. Lo pondremos que se encienda en 37 y lo pondremos que se pare, stop, en 38. Tendremos nuestra incubadora funcionando de 37 a 38 grados. Y a ver si así solo puedo, ponemos el mando de ese pulsador de aquella manera y vamos pulsando hasta 37. ¿Veis? Como no tiene ningún problema y poco a poco irá subiendo. Ya ha comenzado a andar la incubadora. Vamos a ver. Tengo dentro un montón de aparatos metidos, cables y demás. Que se encienda a 37 y que se apague a 38. Como podéis ver, ya ha saltado el ventilador y la resistencia de silicona, por supuesto también, ya que la hemos programado que salte a 37. Y ahora mismo la temperatura que tenemos ambiente aquí, a la sombra, para que os hagáis una idea, es de 31 grados. Lo que pasa es que ya está comenzando a subir porque la resistencia de silicona ya está empezando a calentar. Ahora vamos a ajustar a qué temperatura queremos que se pare. Está en 11, pero la pondremos en 38.
Curiosamente, el pulsador que está bien es para bajar y es el que no necesitamos. Tenemos que darle al de subida, así que haremos la misma operación. Pondremos el arito metálico y con el pulsador iremos dándole poco a poco hasta que este display marque 38 grados de temperatura. Ya lo hemos colocado ahí, ahora cogemos el pulsador, apuntamos y ahora sí, vamos dando hasta 38, ¿veis? Paso a paso. 28. 38, ahí está. Automáticamente, cuando nuestra incubadora llegue a los 38 grados, se parará y ocurrirá dentro de poco porque ahora mismo marca 37. Aquí no se ve muy bien, pero dentro igualmente la probaremos ahora en el interior y veréis cómo se ve perfectamente el funcionamiento. Un termostato muy simple y que da muy buenos resultados. El montaje es lo de menos, lo he hecho para que lo veáis, podéis hacerlo mucho mejor poniéndolos todo en una caja. Ya paró, ¿lo veis? Ha llegado a 38, está marcado 38, ¿veis? El pilotito encendido de que se ha llegado y ahora cuando baje a 37, pues evidentemente arrancará de nuevo. Como os estoy diciendo, lo del cableado y demás, estéticamente cada uno como lo pueda poner. Si lo queréis poner todo en una caja más bonito, los cables los pegáis como queráis, si tenéis silicona, si tenéis pegamento, como queráis. Yo lo he hecho con brida y yo creo que en el vídeo de hoy hemos adelantado un montón. Ya tenemos nuestra incubadora lista, ahora nos centraremos en el próximo vídeo en el interior. Pondremos el agua, haremos los orificios de ventilación y pasaremos a calibrar esta incubadora. Por supuesto, no nos quedaremos ahí, también la probaremos en más de una ocasión. Ahora sí, aquí en el interior se aprecia mucho mejor, como veis, ha subido a 37, el tiempo de desconectarla fuera y traerla aquí dentro, ahí se ve perfectamente. En cuanto llega a 38 el display central, pues se apagará y hasta que no baje a 37 no volverá a saltar. Se enciende ahora mismo el pilotito de la izquierda mientras esté conectado y subiendo y después se encenderá el verde de stop, de parada, hasta que de nuevo baje 1 grado. Como veis, ha saltado, se ha encendido el pilotito de stop, ha llegado a 38, lo que le hemos marcado, y nada, cuando baje a 37 arrancará de nuevo. Como veis, como dije antes mientras estaba fuera, es un termostato que sale muy económico, por lo menos aquí. Claro, el problema es que hay que buscarle un adaptador que convierta la tensión de la casa en 12 voltios, ¿no? Es el pequeño problema, pero que después funciona perfectamente. Probaremos alguno que otro, también muy parecido, pero que van también perfectamente. Como veis, arranca y salta porque aquí hace mucha calor y el 38 se mantiene pues en nada. En el momento que arranca, rápidamente otra vez alcanza 38 y es por la calor que tenemos ahora mismo aquí en Andalucía. Estoy grabando este vídeo prácticamente en octubre, casi finales de octubre, y seguimos todavía con temperaturas altas, muy altas. Por eso, hasta en una caja de plástico que es esta incubadora, que para nada retiene la temperatura, fijaros que el 38 se queda rápidamente, ¿veis? Se enciende y se apaga, pero el único motivo es de que rápidamente, ¿veis?, coge los 38 grados de temperatura. En el próximo vídeo, como digo, pues pasaremos rápidamente a explicar todo lo que nos queda pendiente de esta incubadora casera. Y como podéis ver, hemos empezado ya en el día de hoy abriendo ese agujero a través del plástico, y ya lo teníamos hecho en la madera que sujeta toda la infraestructura de la incubadora. Hemos abierto ese agujero para después colocar el termostato de la forma que mejor nos convenga, donde estén los bornes de conexión, para que el cableado sea lo menor posible. Posiblemente pueda quedar de esta manera, en fin, ya veremos cómo mejor nos conviene para anclarlo y hacer las conexiones, ¿vale? Primero vamos a darle la vuelta a la tapa y vamos a ver la resistencia de silicona y el ventilador. Mirad, este es el conector macho que irá a la ficha de empalme, que no tiene más historia, y le hemos puesto un cable muy pero que muy cortito, porque vamos a intentar que haya el menor cableado posible hacia la ficha de empalme. Así nos evitaremos
problemas. Menos cableado, mucho mejor a la hora de funcionar, y sobre todo teniendo en cuenta que este trocito de cable no puede entrar en contacto con la resistencia de silicona porque se quemaría. Es una cosa que preguntáis mucho, ¿no? Vamos a conectarla y veremos cómo queda. Como veis, así queda la conexión con su clavija y el cable corto, pero lo suficiente como para llegar a cualquiera de las fichas de empalme donde queramos hacer esa conexión. Cables largos, nos evitamos problemas porque la tapa va a sufrir muchos movimientos de una y otra incubación, y así con el tiempo pues nos evitamos que por problemas de cables largos tengamos algún cortocircuito, deterioro y demás. Ya tenemos las dos conexiones hechas de la resistencia de silicona de la misma manera, y ahora lo que vamos a hacer es conectar en paralelo a la resistencia de silicona las dos tomas del ventilador. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que el ventilador se active junto con la resistencia de silicona y que pare igualmente activado por el termostato, ¿vale? Es lo que vamos a hacer ahora, conectar en estas dos bornas el ventilador. Pues nada, volvemos y ya veis conectado en paralelo el ventilador en esta ficha de empalme con la resistencia de silicona. ¿Ves? La resistencia de silicona, los cables cortitos, de tal forma que no van a entrar en contacto lo que es el cableado con la parte de calor, que el resultado sería, pues bueno, que dañaríamos parte de la estructura de la incubadora y a los cortocircuitos, ojo, porque la verdad es que le temo mucho a los cortocircuitos. No preocuparos del aislamiento de las conexiones, que ya eso será otro tema. Ya después, cuando lo dejemos afianzado, pues ya pensaremos en cómo aislarlo, si con cinta aislante, si con silicona, es lo de menos. Lo que sí te voy a decir que, por ejemplo, estas conexiones de la resistencia de silicona sí serán definitivas tal y como la veis, ¿vale? Pero ojo ahora a las conexiones del ventilador. Van a ir en paralelo, pero hay que suministrar diferente tensión según de dónde provenga para la conexión. ¿Veis? Esta todavía no está hecha, será la que expliquemos para suministrar 220 al circuito. Otra cosa son los 12 voltios del relé, ¿vale? Vamos paso a paso. Esta conexión sí es definitiva, la de la resistencia de silicona. Ahora, en este extremo jugaremos con estas dos bornas para conectar a 220 la salida del relé. Y veréis, para liarnos lo menos posible, he decidido poner aquí 220 voltios. En estas dos bornas vamos a meter los 220 voltios que nos servirán para hacer las conexiones aquí dentro del ventilador y la resistencia de silicona, y sacaremos también el cable con el cual conseguiremos sacar fuera los 220 voltios para a la hora de ponerle el cable de conexión a la luz y demás, ¿vale? Así tenemos menos líos y resulta más fácil de explicar. 220 voltios en estas dos bornas, y aquí haremos la conexión que vaya tanto para la resistencia como para el ventilador. Y vamos a sacar el primer cable ya al exterior. Hemos cogido este extremo del ventilador, uno de los cables del ventilador, y lo hemos unido a la resistencia de silicona en esta clavija de fuera. Pues bien, este cable que veis aquí va unido tanto al ventilador como a la resistencia de silicona, y es el primer cable que vamos a sacar por aquí para hacer la primera conexión al termostato. Ya en el exterior, aquí está asomando el cable, el primer cable que va de contacto a nuestro termostato, y aquí tenemos el termostato. Vamos a echarle un vistazo a su regleta de conexiones. No tiene más historia, mira. Este encapsulado blanco es donde va la sonda, no tiene más historia porque además la sonda trae la clavija correspondiente que va aquí, el que engarza, el macho. Tenemos aquí estos dos bornes donde veis ahí positivo y negativo, porque estamos hablando de 12 voltios, estamos hablando de corriente continua. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Estamos con corriente continua, es menos tensión, no son 220 voltios, pero los 220 voltios no tienen polaridad. Eso sí, jugamos con mucha tensión, los cortocircuitos, como digo, peligrosos, pero aquí un cambio de la polaridad, positivo o negativo, nos puede joder el termostato, nos podemos quedar sin él.
Ya nos vamos a la otra borna de conexión, que es con la que vamos a estar ahora. Aquí tenemos donde va tanto el ventilador como la resistencia de silicona, y en uno de estos dos extremos vamos a unir el cable, el primer cable que hemos sacado fuera. Ahí está esa primera conexión, lo hemos conectado en ese extremo, pero que igualmente lo podíamos haber conectado en el otro, que en estas bornas no es tan importante la polaridad. Vamos con otra conexión. Ahora vamos con la otra conexión del ventilador y la resistencia de silicona. Lo vamos a meter aquí en esta ficha de empalme y ya conectaríamos con el otro polo, el otro contacto de la resistencia de silicona. Pero a la vez, en esta unión vamos a meter un extremo de los 220 voltios, ¿veis? Un cable muy pequeñito, ya que ahí tenemos los 220 voltios, no hay que cortarlo tan largo, ¿vale? ¿Veis aquí cómo queda? Aquí tenemos la unión de la resistencia de silicona con el ventilador, y a esta unión le hemos metido con este cable corto 220 voltios, ya que aquí dijimos que iban los 220 voltios, ¿vale? Es importante que prestemos atención a las conexiones en esta cajilla de registro, porque aquí en esta ficha de empalme es donde vamos a jugar con 220 voltios, ¿vale? Aquí unión de resistencia de silicona con el ventilador y una parte, un polo de los 220 voltios. Ahora vamos a sacar otro cable al exterior. Acordaros de que en el termostato, en la parte donde iba el relé, conectamos la unión del ventilador, que fue esta, el ventilador con la resistencia de silicona, y sacamos el primer cable al exterior. Pues vamos con el segundo y vamos a llevarnos este ramal de los 220 voltios para afuera. Aquí tenemos ya el cable, como veis, conectado al otro extremo de los 220 voltios, y lo vamos a sacar fuera para la conexión al termostato. Ya lo tenemos aquí en el exterior de la caja, en el exterior de la incubadora, y aquí tenemos el termostato, ¿vale? Aquí es donde vamos a conectar, en este borne que queda todavía libre, conectaremos ese segundo cable que hemos sacado de dentro. ¿Veis? Ya tenemos conectado la salida del relé tanto a la resistencia de silicona como al ventilador. Son los dos primeros cables que hemos sacado de la incubadora. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos con la sonda. Vamos a conectar la sonda y la vamos a dejar ya anclada con brida a lo que es el trozo de metal que hemos dejado para que quede a la altura más o menos de donde van a ir ubicados los huevos. Poquito a poco vamos avanzando en esta incubadora de pequeña capacidad. ¿Veis la sonda? La sonda que trae este termostato es cilíndrica así, en forma metalizada el extremo, y lo que os decía a la hora de conectarlo, en este conector, en este macho que va en donde ya vimos anteriormente y que no tienen más problemas porque solo encaja de una forma. Ahí lo tenemos ya conectado, y una vez conectado pues cogemos el cable, cogemos la sonda y la vamos a pasar a través del orificio. Vamos a ver si cabe tal como está, si no lo abriremos un poquito más y ya nos metemos dentro y la anclamos a donde va a ser su ubicación final. Ya hemos podido meter la sonda por ese agujero y, como veis, anclada ya a esa varilla donde va a ser su ubicación final, donde después evidentemente sacaremos la lectura de temperatura al exterior del termostato. Tampoco presenta mayor problema. No preocuparos, repito, por los cables, porque después ya los iremos enroscando, pegando, para que quede el montaje final lo más discretito posible. Ahora cortaremos las bridas y seguiremos para adelante. Ahora ya está, ya hemos cortado el sobrante de las bridas y ya queda de otra manera, ¿veis? Está separado de la resistencia de silicona, no va a presentar mayor problema, y a una altura que va a quedar un poquito por encima de los huevos, pero eso después ya con la calibración que le haremos no va a quedar mal, ya veréis cómo no. Ya tenemos un montón de conexiones hechas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar de aquí los 220 voltios hacia el exterior, porque ya
una vez que saquemos este cable con 220 voltios al exterior, ahí será donde hagamos el resto de conexiones, teniendo en cuenta que tenemos que ponerle al termostato un adaptador a 12 voltios. Conectamos el cable, lo sacamos fuera y yo creo que por hoy aquí podemos dejar el montaje de la incubadora. En el próximo vídeo pues ya imagino que nos dará tiempo a hacer las conexiones finales, meterle los 12 voltios a lo que es el termostato y por lo menos empezar a ver si funciona o no. Ahí están las dos tomas de 220 voltios que hemos metido aquí en estos extremos que estaban libres y lo hemos pasado por aquí debajo y ya lo hemos metido por el agujero al exterior. Lo hemos pasado por aquí debajo porque aquí con silicona intentaremos afianzar todo lo que es las uniones y están todos los cables juntos y quedarán mucho mejor, ¿vale? Y así nos evitamos de que pase por aquí, por este lado. Lo prefiero que tire por aquí en vez de por aquí, porque por aquí con la resistencia de calor, en cuanto el cable se quede un poquito holguero o toque con esto, en fin, por evitar problemas, que no va a haberlos tampoco, he preferido darle la vuelta por aquí, por este lado, por donde van todas las conexiones, ¿vale? De todas maneras, eso puede que sea una manía mía, tampoco tienes que tomártelo en serio, simplemente para optimizar el montaje y por donde tú creas que mejor puede quedar. Ya una vez fuera de la caja, pues aquí tenemos este cable de 220 voltios, es el que acabamos de meter al exterior y no lo vamos a pelar, lo vamos a dejar así porque en el siguiente vídeo es donde viene lo interesante de este montaje. Meterle los 12 voltios de alimentación que lleva este termostato y por supuesto ya de ahí a la conexión a la red, ¿vale? Después ya comprobaremos en ese mismo vídeo si todo el conjunto funciona, le meteremos corriente y ya veremos a ver lo que ocurre. Otro paso más en esta incubadora aquí en nuestro canal de YouTube y también échale un vistazo a nuestro blog Antonio Incubadora, donde también ponemos estos vídeos y alguna que otra cosita más, ¿vale? Vamos avanzando poquito a poco y sí decirte que si te suscribes pues estarás más en contacto con nosotros y también atento a todas las novedades que vayamos incorporando a nuestro canal. Ya digo, en nuestro canal, en nuestro blog Antonio Incubadora y también por supuesto nos puedes encontrar en Facebook, donde también subimos de vez en cuando pequeños artículos que vamos encontrando en nuestra vida cotidiana y que creemos que nos pueden servir de ayuda en este caminar por el mundo de la incubación. Y bien, después de haberte explicado todo esto en la entrada del vídeo, vamos rápidamente a mirar ya la tabla de ajuste, la tabla de lo que significa cada uno de los valores que aparecerán en el menú y por supuesto donde van ubicados pues los ajustes que debemos hacer. Tenemos del F1 al F4 y ahí es donde tenemos que ponernos manos a la obra. Muchas veces cuando contactamos a través de los diferentes medios y me decís que tenéis un termostato modelo tal, rápidamente preguntáis que qué ajustes son los que hay que realizar y yo siempre digo lo mismo, hay que estar pendientes a la tabla de valores. Como veis, vamos a empezar por el F1, cogeremos nuestro termostato STC 1000, que es el que nos ocupa, y primero buscaremos F1, donde ahí ajustaremos la temperatura a la que queramos, digamos, tomar como referencia. Este es un termostato diferencial. En este caso se diferencia de otros termostatos en que normalmente se pone una temperatura máxima y se pone una temperatura mínima y a partir de ahí pues podríamos poner, imagínate, temperatura máxima 38 y temperatura mínima 37, ¿no? Y un diferencial de 1 grado. Entonces nuestro termostato estaría entre los 37 y 38 grados, ¿no? Podemos afinar mucho más si nuestro termostato es decimal. Quiero decir con esto que, por ejemplo, nos podríamos mover entre los 37,5 y los 38 grados de temperatura, por ejemplo. En este no. En este, al ser un termostato diferencial, pues ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que marcamos una temperatura de referencia. Nosotros vamos a hacer el ajuste a 37,5 porque es un termostato decimal, como te digo. Vamos a ajustar F1 primero a 37,5 grados de temperatura. Después cogeremos F2, el diferencial,
y lo pondremos en 0,5, medio grado. ¿Qué quiere decir esto? Si la temperatura inicial la hemos puesto en 37,5, estará prácticamente moviéndose en 37,5 de temperatura constante, oscilando un 0,5 grados aproximadamente. Quiere decir que nuestro termostato se estará moviendo entre 37 y 38 grados de temperatura aproximadamente. También, como veis, es fácil de ajustar. F1, 37 grados y medio, hablando siempre en grados centígrados, y el F2 le daremos 0,5 grados. También podríamos ponerle menos diferencial, imagínate un 0,2, y afinaríamos mucho más la temperatura media en 37,5, pero traería pues lo siguiente: más tiempo de funcionamiento, más transiciones de funcionamiento del relé de nuestro termostato, con el consiguiente desgaste a largo tiempo, y también, por supuesto, mayor consumo de electricidad, mayor consumo eléctrico, porque estaría apagando y encendiendo más continuamente lo que es la fuente de calor. Después tenemos otro ajuste, el diferencial de compresor, y el cuarto, F4, que sería la calibración. Pues bien, te voy a contar rápidamente en qué consiste el F3 y el F4. Por supuesto, la calibración habría que hacerlo para tener más datos cuando ya tengamos montada nuestra incubadora y tengamos que afinar para decirle a nuestro termostato mediante su sonda qué temperatura real tiene dentro, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en otras incubadoras y el procedimiento es el mismo, ¿vale? Lo que sí voy a explicaros ahora más tranquilamente, más detenidamente, es la función de F3, ¿vale? Es lo que quiero detenerme aquí un poquito para explicarte algo acerca de este termostato STC1000. Y paramos aquí después de explicar esta tabla de ajuste con lo que vamos a hacer con nuestro termostato, porque ahí vamos a ver cómo, como te he comentado, cómo vamos a ajustarlo. Pero en F3 queremos pararnos detenidamente por una sencilla razón. En principio, cuando pensé en escoger este termostato, porque es un termostato que muchos de vosotros elegís para vuestra incubadora casera, para vuestra futura incubadora casera, pues mi intención era explicar lo más básico posible de este termostato. La conexión normal, la conexión habitual, una bombilla como fuente de calor para que se viera cuando se encendiera y apagara, y un ventilador para mover para la circulación del aire caliente del interior de nuestra incubadora casera. Pues bien, los conectamos los dos en paralelo, pero en la parte, en el relé de calefacción. Si viste el primer vídeo, el vídeo anterior, pues este termostato tiene dos salidas de relé, una para calefacción y otra para frío. Nosotros en principio teníamos pensado usar solo el apartado del relé para calefacción, para el aire caliente, que es lo que nos interesa para nuestra incubadora. Pues bien, también hablando con muchos de vosotros, pues hemos decidido en el siguiente vídeo explicar una cosa muy positiva que tiene este termostato, que es la utilización también de la parte de relé de frío, porque nos va a servir como a modo de protección para, si por cualquier motivo nos pasamos de temperatura, active un ventilador que baje esa temperatura, un ángel de la guardia, entre comillas, que tendremos ahí por si la temperatura se nos va. Pero ahí, ahora mismo lo estoy explicando todo muy rápido y muy resumido. Quiero explicarlo detenidamente, aunque tengamos que hacer un vídeo más para que los que tengan más conocimiento en electricidad puedan sacarle el máximo partido al STC1000. Mientras tanto, seguimos en un principio con lo que teníamos pensado. Vamos a programarlo en la forma más básica, pero que te va a funcionar perfectamente para incubar en tu caso. Pues bien, hecha esa aclaración de la función F3, pues vamos a centrarnos en nuestro termostato. Ahí lo tenéis funcionando, y ese ruido de fondo que se oye es el ventilador. Ahí lo tenéis que está funcionando, porque la temperatura está subiendo poquito a poco. Mirad la luz que viene de ahí de la bombilla, que está encendida,
y que hemos metido en un bote de cristal junto con la sonda para que las lecturas de temperatura sean más fiables. El motivo es que tenemos mucha temperatura, no tenemos en el exterior ahora mismo, tenemos mucho frío y por lo tanto pasaba una cosa: si poníamos la sonda demasiado pegado a la bombilla rápidamente cogía temperatura, pero después ¿qué ocurría? Que cuando llegaba al máximo seguía disparatada porque estaba ya muy caliente, y si la retirábamos mucho, pues resulta que con el frío que hace ahora mismo aquí en el exterior, pues evidentemente tardaba muchísimo tiempo en llegar a la temperatura seleccionada. Así hemos cogido un bote de cristal grande, hemos puesto el bote dejando dentro la sonda y la bombilla, y como veis, fijaros cómo va subiendo la temperatura poco a poco. El vídeo no queremos que se nos quede nada atrás, y si se nos queda algo, pues preguntadnos, dejadnos vuestras preguntas a pie de vídeo, que aunque tardemos las iremos contestando poco a poco. Hemos hecho ya el ajuste básico, por eso está ahora mismo funcionando tanto el ventilador como la bombilla como la fuente de calor, para tardar menos tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya te he dicho que le hemos metido 37,5 grados y un diferencial de 0,5 grados de temperatura. F1 y F2, que son los valores que nos ocupan para el funcionamiento básico de esta nuestra futura incubadora casera. Lo otro, el F3, dedicaremos un vídeo especialmente para ese ajuste y para sacarle mucho más partido, mucho más rendimiento a este termostato STC1000. Si tienes pocos conocimientos en electricidad, pues intentaremos que, si te gusta ese aprovechamiento que se puede hacer de él, si te gusta lo que expliquemos en el próximo vídeo, pues vamos a intentar también explicarlo lo más fácil posible para que tú también puedas sacarle, como digo, el máximo partido. Pero que con lo que estamos hoy, que funciona la incubadora, si tenemos todo lo demás en cuestión pues presente. Vamos a hablar del ajuste. Pues veréis, tenemos aquí estas teclas, como veis, tenemos aquí el botón set, este de encendido y apagado, y ahora las teclas, los cursores para arriba y abajo, que harán que vayamos navegando en los diferentes parámetros. Pues bien, fijaros, mientras el termostato va funcionando, si dejamos pulsado el botón set durante algunos segundos, veis, ya tenemos ahí el F1, F4, F3, F2, ¿lo veis? Todos los parámetros del menú donde hemos visto en la tabla de valores, ¿vale? Del F1 al F4. Como digo, nosotros nos vamos a centrar en el F1. Volvemos a pulsar y ahí tenemos los 37,5 grados. ¿Veis? Si dejamos de pulsar durante algunos minutos, automáticamente vuelve al menú. Ahora te digo cómo se mueve hacia arriba o hacia abajo lo que hemos seleccionado. F1, pulsamos otra vez set y lo tenemos ahí en 37,5. Si dejamos pulsado set, damos hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Y podemos programarlo en lo que queramos, 38,3, 38,4, 38,5, o el de abajo, el cursor de abajo, y lo dejamos en 37,5, que es donde nosotros lo hemos dejado. Como veis, 37,5. ¿Cómo accedemos? Dejando pulsado el botón set y dando para arriba, ¿veis? Es un termostato decimal, va décima a décima, o para abajo, ¿vale? ¿Veis? Lo dejamos en 37,5. Como veis, es la temperatura que hemos seleccionado. Damos aquí y memorizamos. 37,5, como digo, la temperatura inicial que hemos decidido dejar como referencia en nuestro termostato STC1000. Ahora hay que elegir el diferencial. Dijimos que íbamos a dejarlo en 0,5 y estaba en el F2. Pues hacemos exactamente la misma operación. Disculpadme si al poner la mano se desenfoca y demás, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Dejamos pulsado el botón set, solo el botón set, y ahí tenemos F1, a ver si se enfoca la cámara, ahí está con esos desenfoques. Pues ahí tenemos F1, vamos a retirarlo un poquitín más para ver si así se enfoca mejor. Pues bueno, ahí tenemos el F1, nos salió pulsando
la tecla Set. Vamos a dejarla pulsada de nuevo para que nos aparezca el menú. Ahí lo tenemos, F1, F2, F3 y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a ver, vamos a dejar el F2, pulsamos el botón Set, ahí está, y ahí tenemos el 0,5 que le hemos ajustado de diferencial. Si lo dejamos pulsado el botón Set, pues hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Podremos ajustar en lo que queramos el diferencial, 1,8, 1,9, 2, seguimos, le damos para abajo hasta volverlo al 0,5, que es el medio grado que le hemos dejado, ahí está 0,5, y dejamos de pulsar. Le damos a este botón y memorizamos. Pues bien, ahora mismo se ha apagado la bombilla porque había llegado a 37,5 y evidentemente, como el diferencial es de 0,5, lo ha clavado y en 37,5 se ha desconectado. Como veis, ahora en 36,8 se ha vuelto a conectar, pero esa oscilación de décimas arriba o hacia abajo, mira, ahora tiene 36,6 y bajará todavía un poquito más, porque repito, hace mucho frío. La bombilla, pues ahí en un bote de cristal donde por abajo tiene entrada y salida de aire, pues evidentemente no son datos exactos como si lo tuviéramos ya instalado en nuestra incubadora y con todo preparado. Pero como veis, vamos a esperar a ver esta transición. Va a seguir subiendo hasta los 37,5 y ahí supuestamente se volverá a parar. Apagará la bombilla, la fuente de calor de nuestra incubadora casera. Ya digo que es importante, que en un principio no tenía pensado explicar la función F3, pero lo vamos a explicar para que tú tengas pues esa opción de si quieres hacer el ajuste o no, quede en tu mano, ¿vale? Que dependa de ti mismo si quieres hacerla o no. 37,2, ya mismo pues se apagará la bombilla, vosotros lo veréis en la imagen, aunque esté ahí arriba a la derecha, pero se verá perfectamente. 37,3, poquito a poco va subiendo y ya está pues a segundos de apagarse. Ahí lo tenéis, como veis, pues se ha apagado y volverá a conectarse cuando aproximadamente esté sobre los 37 grados. Prácticamente ese diferencial de medio grado arriba o abajo de la referencia que hemos metido en 37,5. Ya digo que demasiado porque estamos aquí simplemente en un tablero y con el frío que hace pues la temperatura pues tiene cambios que son bastante rápidos. Mirad, ahora mismo se ha encendido en 36,9, lo que pasa que todavía sigue bajando un poquito, ¿veis? 37,6, cuando empiece a calentar ya la bombilla rápidamente comenzará a subir. Ahí lo tenéis otra vez, subiendo poquito a poco, 36,8 y rápidamente en el bote de cristal pues irá cogiendo la temperatura de funcionamiento hasta los 37,5, que repito, hemos puesto la temperatura de referencia. Va muy bien, de verdad, este termostato STC1000. Ya digo que sois muchos los que lo usáis, que lo escogéis para vuestro proyecto. Nosotros lo hemos usado alguna que otra vez y si te digo la verdad, lo hemos usado de esta forma básica, sin tener en cuenta la salida de relé para frío, ¿no? Lo hemos conectado así, tal cual, y nos ha dado muy buenos resultados porque es un termómetro decimal, la verdad que es muy estable. Mirad, se vuelve a apagar exactamente en 37,5 grados centígrados. Aunque se esté haciendo el vídeo un poquito más largo en esto de las transiciones, prefiero que se vea, que quede claro, aunque lo estemos haciendo de esta manera con la bombilla metida en un bote de cristal. Aunque se mueva la cámara, vamos a enfocarlo un poquito ahora. Ahí lo veis, la bombilla metida en un bote de cristal grandecito con la sonda, para que así la temperatura pues se haga lo más estable posible en el interior, porque sin el bote de cristal pues era más difícil de explicar y ya digo, las fluctuaciones de temperatura arriba o abajo eran muy drásticas, tardaban mucho tiempo en subir la temperatura y después cuando se apagaba la bombilla, pues ya digo, como hace frío, rápidamente caía la temperatura en picado y así no había quien pudiera explicar esto medio en condiciones que se nos entendiera un poquito. Ya digo, con esto ya tenemos nuestro termostato preparado
para nuestra incubadora casera. El próximo sábado pues nos pararemos detenidamente en el F3, volveremos a cambiar el montaje, ¿vale? Incluiremos otro ventilador más y te explicaremos cómo sacarle partido todavía más, aún si cabe, a este termostato. Ha sido todo porque hablando con algunos de vosotros pues estábamos comentando el hecho de decir, bueno, si lo sabes pues explícalo, porque a lo mejor puede parecer que no has explicado del todo el funcionamiento de este termostato, y tienen razón. En un principio siempre dedicamos los vídeos a personas que a lo mejor tienen menos conocimientos de electricidad o que ahí tienen un problema importante a la hora de construir su incubadora casera, pero vamos a hacerlo, no lo vamos a aplicar, pero por si tú quieres hacerlo, que por lo menos también sepas cómo se hace. Pues este es el ajuste de este termostato, que va muy bien para la incubación y que no tiene mayores problemas. Cada vez que queramos acceder al menú, dejamos pulsado el botón Set durante unos segundos hasta que ya aparecen los diferentes parámetros F1, F2 y así sucesivamente. En el F1, una vez que tengamos el parámetro F1, lo dejamos pulsado, nos aparecerán los dígitos y dejándolo pulsado accederemos hacia arriba o hacia abajo hasta que encontremos el valor deseado. Nosotros ya sabéis que lo hemos dejado en 37,5 y el siguiente ajuste pues sería F2, que sería el diferencial. En este caso nosotros lo hemos dejado en 0,5, pero que lo puedes dejar más ajustado en 0,2, 0,3 según tu gusto, porque es un termostato digital, y dejando pulsado el botón Set accedemos hacia arriba o hacia abajo. Simplemente con esos dos parámetros tendremos ya nuestro termostato listo para nuestra incubadora. Ya una vez en la incubadora, cuando nos pongamos manos a la obra y después de haber explicado en el próximo vídeo en qué consiste F3, otra cosita más que podemos sacar de este termostato, pues ya tendremos que centrarnos en F4, que será el apartado de calibración. Un apartado muy importante, el intentar hacer coincidir la temperatura que aparezca en el termómetro que trae nuestro termostato con la temperatura real que tendremos en la bandeja de huevo. Esto ha sido todo referente a la programación del STC1000. Bueno, aquí queda. Ya tampoco hay mucho más que decir sobre el ajuste de este termostato, porque es bastante simple, entre comillas. Como veis, ahí está la sonda dentro del bote de cristal para que de alguna forma los cortes de temperatura sean más suaves que no si estuviera sin este bote de cristal. Imagino que a medida que vaya avanzando la primavera, pues todas estas pruebas se pueden hacer sin el bote de cristal, porque ya la temperatura, en cuanto esté en 25, 26, 30 grados, pues evidentemente los cambios serán menos bruscos. Y aquí, como veis, este termostato, que estamos bastante contentos con él, porque como veis los cortes son bastante fiables, y eso, repito, que todavía no está dentro de su ubicación, dentro de su recipiente, dentro de la incubadora en definitiva, ¿no? Ahí está cortando en los 37,5 grados y repito, con ese diferencial de 0,5 que le hemos dado, que todavía se puede ajustar, afinar un poquito más. Todos estos son los termostatos que han formado parte de nuestro vídeo en el día de hoy. Son además termostatos que hemos montado en nuestras incubadoras caseras, que hemos hecho y que hemos probado en nuestro canal principal. Por eso hemos querido agruparlos en este vídeo, contándote sobre cada uno de ellos, cómo programarlos, conectarlos y calibrarlos para que puedas obtener buenos resultados en tus futuras incubadoras caseras. Si quieres todavía más información de alguno de estos modelos, puedes visitar nuestro canal principal, donde ahí los podrás ver en acción, donde hemos hecho pruebas de incubación con huevos de gallina, codorniz y otras especies para comprobar si después de montados funcionan correctamente o no.
Algunos de estos modelos, algunos de estos termostatos son de los que más utilizáis a la hora de hacer una incubadora casera.